La casa al revés. ¿Por qué fracasan las empresas? Curso de gestión de empresas que podría entender un niño. Sin duda, era provocativo el cartel colocado en el centro de la ciudad. Había terminado una visita y tenía casi una hora vacía de agenda por delante. Podía elegir café, tostada y marca o subir a aquella oficina y ver de qué se trataba. El cartel de la puerta que había en la entreplanta C aún sumaba más interrogantes. Leonardo Business. Explicaciones sencillas. O se trataba de una broma o estaba ante uno de esos momentos de la vida que luego recuerdas siempre y lo terminas convirtiendo en una anécdota que suele salir en las reuniones de amigos o profesionales. A este profesor teórico lo quería ver yo en la calle con la cartera y el bloc de pedidos. Verías qué sencillas iban a ser sus explicaciones. Pensé con autosuficiencia, despreciando cualquier posibilidad de encontrar algo interesante. Quizá deba presentarme. Me llamo Rodrigo, agente comercial por profesión y filósofo observador de la realidad por vocación. Cuando uno llega a una edad, sin pretenderlo, ha ido adquiriendo por el camino un cierto grado de escepticismo. No se creen lo mismo a los 60 que a los 40 ni que a los 20. En ese sentido, yo no soy una excepción. La publicidad, al hablar cada día de forma más agresiva, está terminando por hacer nuestros oídos de cartón a prueba de gritos y trampas. La pregunta es, ¿nos hemos hecho escépticos por la edad o nos han forzado a serlo a base de hablarnos siempre con cantos de sirena? Por eso, cuando vi el cartel me sonreí al pensar en la audacia del reclamo. Era atrevido y distinto. Había tanta gente que prometía soluciones sofisticadas que cuando alguien ofrecía explicaciones sencillas se convertía en sospechoso. No podía desperdiciar la ocasión de meter mis narices en algo que podría enseñarme otra forma de ver los negocios. ¿Alguien se anima a hacer el mismo viaje conmigo? Me recibió una señorita con ademán correcto y sonrisa limpia, en un entorno distinto donde la elección de los cuadros y la decoración parecía obedecer a un gusto muy definido o a tratar de crear una sensación agradable, pero evidenciando una personalidad concreta detrás de ello. Vengo a lo del curso que entienden los niños. Un momento, por favor. A los pocos minutos apareció un hombre de ojos vivos y de ademanes vitales. Cuando uno se encuentra con tal nivel de interrogantes, no sabe por dónde coger cada uno de los datos e información que recibe. Lo miras todo, escuchas cualquier cosa como si tuvieras que descifrar un mensaje o alguna pista que te ayude a entender lo extraño que tienes frente a ti. Es como cuando estás frente a un mago que no sabes qué conejo va a sacar de la chistera y en el fondo esperas descubrir alguno de sus trucos y sentirte más listo que él. Así me encontraba yo, entregado al deseo de descubrir el sentido de lo que tenía delante, tratando de adivinar si estaba ante un loco o ante alguien realmente interesante que se atrevía a presentarse con un mensaje tan arriesgado. Aquello prometía. Estaba convencido de que no iba a ser una experiencia más. Hola, me llamo Leonardo Business. Si lo prefiere, llámeme Leo. Encantado. Yo me llamo Rodrigo y me quedé en silencio esperando. Bien, usted dirá. No, más bien espero que diga usted. He visto el cartel de curso de gestión de empresas que pueda entender un niño y me he preguntado si esto es posible y, de serlo, ¿cómo lo hace? Buena pregunta. Nuestro método no tiene ningún secreto. Tratamos de ver la vida con el mayor grado de sentido común y procuramos explicar lo que ocurre en palabras que pueda entender un niño sin descuidar la profundidad de los razonamientos. Si lo piensa un poco, las personas que han influido más en la historia de la humanidad transmitieron grandes verdades, algunas casi inabarcables, en palabras llanas, con ejemplos sencillos, sin artificios innecesarios. Tal y como está el mundo, le apunté, me parece una apuesta cuando menos atrevida. En todo lo relacionado con las empresas, vender humo con palabrería está muy bien pagado. Sin duda, ya sabemos que no podemos llegar a todas las personas. Siempre habrá gente que opte por lo que usted escribe, pero tenemos que elegir entre un posible público u otro. Y hemos elegido. El tiempo dirá si acertamos. No suena mal. ¿Y cómo funcionan los cursos? Son cursos unipersonales en los que tratamos de hacer un traje a la medida de los participantes. Será carísimo, supongo. ¿Qué es caro para usted? Disparó sin dejar que me recreara en la objeción. Algo por lo que hay que dar mucho dinero a cambio, respondí sin articular la respuesta. Júzguelo usted. Esto cuesta. Y me dio una cifra que parecía razonable. Depende de lo que me dé a cambio. Me di cuenta de que no sabía nada del curso.
Efectivamente, ahí quería llegar. Todavía no puede saber si es caro, solo puede saber si está a su alcance, que es distinto. Pero si su impresión es que puede interesarle, le voy a proponer que no pague nada hasta la mitad del curso. Si entonces no le ve utilidad, no tendrá que darme nada. Si le parece interesante, págueme entonces. Aquello cada vez prometía más. Está bien. ¿Cuándo empezamos? ¿Cuándo puede? Déjeme ver, pedí mientras consultaba mi agenda. El viernes lo tengo libre. Está bien. El viernes a las 9. ¿Tengo que traer algo? Sí. Preguntas. ¿Preguntas? Sí. De aquí hasta el viernes debe escribir en una hoja 20 preguntas y luego ordenarlas de más importante a menos. Imagínese que sean las únicas 20 preguntas que usted pudiera realizar, pero que además no sabe cuántas va a poder hacer. Por eso la primera debe ser la que considere más definitiva. ¿Me he explicado bien? Creo que sí. El viernes estaré aquí con 20 preguntas ordenadas. Me despidió con una sonrisa que me reconfortó en mi desconcierto. Aquello se salía de todo lo que había visto hasta entonces. Me preguntaba qué pensaría cualquier persona que estuviera en mi lugar. 20 pueden ser muchas preguntas. Así llegué a mi casa, donde detrás de la puerta me esperaba la misma lluvia de siempre, la que habíamos generado a base de sumar nubes grises Marisol y yo. La mirada sin preguntas y sin respuestas que me dirigió me hizo volver a la realidad del mundo en el que vivía. Ilusiones lejanas, casi olvidadas, ecos de un amor lastrado de rutina y sin esperanza. Y por último, un trabajo que amenazaba con desgracias y que ya no prometía oportunidades. Vendía material de corte para metales y piedra. La empresa con la que trabajaba parecía estar apostando por puentear a toda la red comercial, empujando las estrategias con una irracionalidad imposible de comprender. En la empresa teníamos al enemigo en casa, y eso mata la moral de cualquier soldado, sobre todo si en tu trinchera no ves más que barro y lluvia, y a mi vida, entonces, le sobraba frío. Lo que comenzó ese día fue una tortura que se prolongó hasta el viernes. Nunca nadie me había invitado a hacerme 20 preguntas definitivas, y además tenerlas que ordenar por orden de necesidad y deseo de saber. Se convirtió en un suplicio que me condujo a darme cuenta de lo poco que sabía de todas las cosas que necesitaba saber. No podía imaginar que mi ignorancia fuese tan grande. Lo preguntaría todo, pero ¿este hombre tendría respuestas? Me gustaría invitar a cualquiera a que interrumpa la lectura por un momento y coja un folio y trate de hacer 20 preguntas que le aclaren aspectos de los negocios que no encuentra sentido. Por ejemplo, ¿por qué les va mejor a personas aparentemente menos preparadas que otras? ¿Por qué todos vemos los fallos de la sociedad y nadie los corrige? ¿Por qué se acaban imponiendo ideas que perjudican a la mayoría y solo benefician a unos pocos? Hay tantas, ¿verdad? Pues os invito a que hagáis esas preguntas con los amigos. Es una experiencia muy divertida. Las había ordenado varias veces y siempre me quedaba insatisfecho. ¿Qué idea sacaría de mí ese tal Leonardo? Entró Marisol y se quedó mirando. ¿Sigues con la lista? Y añadió un innecesario retintín que me hizo lamentar una vez más haberle comentado lo del curso. ¿Qué le preguntarías tú, que eres tan inteligente? Retintín por retintín. Yo. Sí, tú. Pues mira, si lo tuviera delante, le preguntaría por qué todo se va a la mierda. ¿Qué necesitamos los humanos para construir algo que dure y se renueve? ¿Por qué los proyectos, las ilusiones duran lo que duran? Quizá estos eran los últimos renglones de una relación que agonizaba. ¿Por qué las relaciones mueren en cruces de espadas donde cada uno no aspira más que a afilar la suya para marcar el territorio? Cada frase hacía mucho tiempo que cortaba en nuestra casa. Por fin llegó el viernes. Mi lista de la tortura iba en el bolsillo. ¿Tiene la lista? Sí, dije mostrando un sutil orgullo, esperando impresionarle con mi elección. Supongo que le habrá costado ordenarlas. Pues sí, no lo voy a ocultar. Vamos allá. Dígame la primera. Respiré antes de decirla, como para rodearla de mayor carga dramática. ¿Por qué fracasan las empresas, señor Business? ¿Por qué todo acaba fracasando? Y bajé los brazos pidiendo una respuesta, derrotado de antemano. La mirada de Leonardo pareció desnudarme. Me dio la impresión de que con esa pregunta le había abierto la puerta a la lectura de mi interior. Sin duda, no se trataba de alguien corriente. Se mantuvo en silencio como si estuviera preparando la respuesta
y por fin descorrió la cortina que mostraba el sentido común. Hay muchas razones, pero si tuviéramos que reducirlo a una, le diría que porque empiezan por el final. Me había inscrito en un curso bajo el título La realidad de las empresas en palabras que un niño podría entender. Y, o yo entendía menos que un niño, o los niños que conocía a Leonardo Business eran bastante inteligentes, algo que no descartaba. Aquello parecía una respuesta zen. Pero ¿cómo se puede empezar por el final? Y tutéeme, por favor. Está bien, tú también. De acuerdo. Permíteme que comencemos con un pequeño cuento, porque creo que así será más fácil entenderlo. El cuento se llama El agricultor al que le sorprendió la vida. Había una vez un hombre que, urgido por la necesidad de comer, compró con sus ahorros un pequeño terreno. Como era pobre, solo le alcanzó para comprar un campo áspero y deslucido. Era un terreno que no había sido trabajado y en el que crecían hierbas y algunos matorrales. Pasaba cerca un río y no se encontraba demasiado lejos de su casa. Como la necesidad era acuciante, se compró una azada, cavó un pequeño trozo del campo y comenzó a plantar verduras de rápido crecimiento. Algunas plantas que ya llevaban parte del desarrollo hecho, que pagó un poco caras en el mercado, y bajó hasta el río a buscar agua para regar. Después de algunos días de duro trabajo se detuvo y, apoyado en su azada, contempló el fruto de su trabajo y vio que aquello parecía realmente un huerto. Se sintió orgulloso porque nunca antes había tenido uno. Algunas plantas lucían hermosas y, como habían venido ya a medio desarrollo, apuntaban algunos frutos. Todo esto le producía una enorme satisfacción y creyó justificados sus esfuerzos. Bueno, pues tampoco es tan difícil esto de ser agricultor, se dijo. El tiempo era benigno y llovía de vez en cuando, no había grandes heladas y las verduras prosperaban generosamente. Al poco tiempo no solo tuvo para comer, sino que le sobraron unos excedentes que decidió vender en el mercado. Estaba tan contento que con el dinero dio una fiesta en la que pudieron comer cordero, algo solo al alcance de los más ricos del pueblo. Cuando al día siguiente volvió a la huerta a trabajar, no la encontró igual. La vio llena de posibilidades. Aún quedaba mucho campo por cultivar y, por lo tanto, podía sacar mucho provecho. Buscó en el pueblo a alguien que quisiera trabajar a cambio de la comida y que no tuviera terreno propio, y así ampliaría la zona de cultivo. Las cuentas que había hecho parecían no admitir réplica. Si trabajando solo él había tenido para comer y le habían sobrado excedentes que vendió en el mercado, ahora que trabajaban dos, tendrían para comer los dos y sobrarían dos excedentes, que se quedaría él como dueño del terreno. Así lo pensó y así lo hizo. El clima continuaba siendo generoso. El agricultor seguía trabajando al mismo ritmo que antes de contratar a alguien. Llegaba el primero y se iba al último. La huerta prosperó y obtuvo los dos excedentes previstos, lo que le hizo sentirse feliz. Al volver a ver su campo, se dio cuenta de que el terreno que aún estaba sin cultivar era muy grande y ofrecía muchas alternativas. Volvió a calcular lo que ocurriría si en vez de un empleado tuviera 10. Obtendría 10 excedentes. Eso era ser casi rico. ¡Buf! Sintió un vértigo que le recorrió como una corriente las piernas. No había tiempo que perder. Se dedicó a buscar trabajadores y antes de que se diera cuenta ya tenía 10 personas trabajando. El campo se mostraba hermoso, la gente trabajaba y la tierra daba sus frutos. El clima hacía llover con frecuencia, pero moderadamente. Las heladas apenas se sentían y el sol era su aliado. Pero un día el agricultor se dio cuenta de que tenía que ir frecuentemente al mercado a vender y los días que no estaba presente tenía la sensación de que sus empleados trabajaban menos. Por lo tanto, decidió contratar a un encargado de vigilar. Debía trabajar y vigilar mientras el agricultor iba al mercado a vender. La producción, a pesar del nuevo encargado, no crecía y contrató a un ingeniero agrícola para que buscara las causas. El dictamen fue claro. A esta tierra le falta abono y nutrientes. Si solo plantas y cosechas, la tierra se va quedando estéril. Hay que alimentar a la tierra para que ella te alimente a ti. Así que tuvo que comprar abono. El margen ya no era igual, y el gasto del encargado había mermado las ganancias. Además, el ingeniero le había cobrado caro por su informe. Era increíble lo que costaban los abonos. La vida es así. Antes no tenía nada y ahora puedo comer de vez en cuando cordero y la gente me llama Don, se decía para compensar las penas que habían reducido sus expectativas. Después de todo esto,
Miró a su bolsillo y todavía tenía monedas. Se tranquilizó. Y otro día apareció un señor con un traje inusualmente elegante que preguntó por el dueño y se reunió con él. Le dijo que un hombre con 10 empleados no podía ir andando al mercado a vender su verdura, que debía ir en un bonito coche acorde a su posición, que le resguardase del frío en invierno y del calor en verano, a la vez que mostrara que era un hombre que había prosperado gracias a su capacidad. El agricultor se quedó extasiado viendo el coche, pero al llevarse la mano al bolsillo se dio cuenta de que apenas tenía dinero para pagar un cuarto del precio. En ese momento sí que se sintió verdaderamente miserable, incluso más que cuando apenas tenía para comer. Se dio cuenta de que no era tan rico como creía, ni tan don como le llamaban. El vendedor le dio entonces el consejo más inteligente que nadie le había dado en su vida, y con ello le prestó el mejor servicio que recordaba. «Pero si no necesitas dinero». «¿Cómo?». Sus ojos se abrieron sin poder creerlo. Pensaba que habías dicho que costaba la cantidad que ponía el contrato. «Eso sí, hombre. ¿Pero para qué están los bancos?» «No sé. ¿Para qué están?», preguntó sorprendido. «Pues para anticiparte el dinero que vas a ganar los próximos 10 años». «¿Y ellos ya saben lo que voy a ganar?» «Por supuesto. Se dedican a adivinar el futuro. Analizan lo que has ganado estos años y hacen un cálculo de lo que ganarás. No es tan difícil. ¿Cuánto has ganado estos años?» «Pues hace 2 años 10 excedentes. El año pasado 9 y este solo 7, porque he tenido que hacer unos gastos extras». Pareció avergonzarse. «Bueno, pues ni para ti ni para mí. Pon que vas a ganar 8 excedentes por 10 años. Ya tienes 80 excedentes. Eso lo sabe el banco y por eso te adelanta el dinero. Tú, para comprar el coche, solo necesitas 60 excedentes. ¿Te has fijado lo bonito que es? ¿Qué dirán en el pueblo cuando te vean con él?» La sonrisa volvió a la cara del agricultor con más fuerza que antes y con la vocación de quedarse. «Pues nada, si el banco ya sabe lo que va a pasar, no seré yo el que le lleve la contraria. Firma aquí». Y así fue como el agricultor se compró un coche precioso con el que acudía al mercado. Ahora ya le llamaba don hasta el señor del banco. ¿Quién lo hubiera imaginado solo hacía 3 años? Sin embargo, otro día de forma súbita comenzó a llover y su campo se inundaba. No sabía lo que era un drenaje y nadie se lo había explicado. Así que todos los trabajadores tuvieron que dedicarse a abrir zanjas para llevar el agua al río antes de que se pudriesen todas las plantas. Después de mucho esfuerzo, consiguieron salvar parte de la cosecha, pero desgraciadamente mucho se perdió. El agricultor estaba desesperado y de mal humor. Hablaba mal a los empleados y estos comenzaron a estar a disgusto. No tenía suficiente dinero para pagar al banco. Ahora la situación ya no era tan idílica. Apretado por los vencimientos, se le ocurrió pedir prestado a algunos clientes fieles a cambio de futuras cosechas para pagar las letras del banco y, como le conocían, le fiaron, pero le hicieron firmar documentos de garantía. Se reunió con el encargado y le dijo que había que ahorrar abono y que los trabajadores debían rendir más porque había que pagar al banco y a otros acreedores. Cuando se lo transmitieron a los trabajadores, estos también se enfadaron y trataban de trabajar lo menos posible. Era difícil vigilarlos continuamente y a todos. Alguno de los mejores trabajadores se marchó porque no quería trabajar en ese ambiente. No quería que lo exprimiesen, pero tampoco hacer trampas. El agricultor le llamó de todo por traidor e interesado. Las noches se estaban convirtiendo en un tiempo para dar vueltas en la cama, atormentado por preocupaciones. Y por fin, otro día, comenzó a calentar el sol. Las nubes desaparecieron y las plantas se secaban por falta de riego. Hasta ahora la lluvia había hecho ese trabajo. Entonces se le ocurrió comprar cubos y mandar a sus empleados a buscar agua al río. Era un trabajo muy duro y del que no tenían costumbre. Obviamente, el tiempo que dedicaban a traer agua no lo empleaban en cultivar. Además, al ir al río todavía era más difícil vigilarlos. Todo esto hizo que las cosechas se fueran perdiendo. Las plantas, al estar débiles y rodeadas de malas hierbas, eran víctimas de cada helada que las dañaba gravemente. Pronto llegaron los acreedores a buscar sus cosechas pagadas por anticipado. El banco no tardó en presentarse allí a reclamar su dinero. Ya no le llamaban don, simplemente le gritaban y exigían el pago. El agricultor estaba desesperado. No sabía qué hacer. Nadie le había advertido de que todo aquello podía pasar. Realmente él era solo un pequeño agricultor. La vida aún no se explicaba por qué. Le había sorprendido haciendo muchas cosas que nunca imaginó y para las que no se había preparado. Te preguntarás cómo termina esta historia. Pues como imaginas.
lo perdió todo: el coche, el campo y su medio de vida. ¿Y cómo se hace eso? Porque si fuera tan fácil todo el mundo lo haría, ¿no? La verdad es que es escandalosamente fácil. La única razón que se me ocurre para que la gente no lo haga es que, en el fondo, ellos no quieren mejorar. Todos queremos que las cosas nos vayan bien, pero no lo suficiente como para contribuir a ellas. Es lo que se llama el síndrome de la china en el zapato. ¿El síndrome de qué? El síndrome de la china en el zapato. ¿No te ha pasado nunca que se te ha metido una china en el zapato y te molesta, pero no lo suficiente como para quitarte el zapato y sacarla? A veces es por vergüenza, porque estamos en mitad de la calle y no nos vamos a descalzar delante de la gente, otras por pereza y así por múltiples razones. Movemos el pie para recolocar la china y seguimos caminando. Pues sí, la verdad es esa. En las empresas y en las carreras profesionales es igual. Siempre hay motivos para no sacar la china. Que si no tenemos tiempo, que si no es el momento, que si más adelante, que si está todo el mundo igual, hasta el punto que al final crees que forma parte del zapato y después entra otra y otra, hasta que al final caminas muy lentamente, el pie te duele y ya no disfrutas del paseo, ya solo sufres. Así conoces a gente para los que el trabajo se ha convertido en un auténtico martirio, un caminar sobre piedras continuamente. Las crisis son como caminos no asfaltados llenos de arena. Como vas urgido por las prisas, crees que no puedes parar a limpiar el zapato, y vas cojeando hasta que el dolor te saca del camino o llegas el último a todos los sitios, cuando lo bueno se ha terminado. Acabas recibiendo solo las sobras. Ese es el día que cierras el negocio, después de mucho dolor. Culpas a las autoridades por no asfaltar los caminos, a tu mala suerte, al fabricante de los zapatos, que con su diseño facilitaba que entrara la arena, a todos menos a ti, que era el que más fácil lo tenías. Mientras la competencia hace lo mismo, no es más que una carrera de cojos, pero cuando la competencia espabila y las crisis espabilan mucho, y se descalza para limpiar sus zapatos, tus días están contados. ¿Cuántas veces me ha pasado a mí? Por mi memoria pasaron la cantidad de veces que había dicho esas frases dilatorias. Nunca encontraba el momento. Y a todos, a mí el primero. Aguantamos tanto conviviendo con los errores que terminamos pensando que es normal vivir así, gestionar así, lamentarse así, que no hay otra opción, que la vida es un valle de lágrimas y las empresas también. Me he encontrado, por ejemplo, con mucha gente que asegura que es imposible que empresarios y trabajadores remen en la misma dirección, que los intereses son contrapuestos y los buenos gestores son los que mantienen esas tensiones en límites razonables. Obviamente, si piensas que el conflicto es el terreno natural donde se desenvuelven las empresas, y como es lo que esperas encontrar será lo único que veas, ¿para qué pensar en otra forma de gestionar si es imposible? Sí, ¿para qué? Bueno, aceptarás que a veces mejorar cuesta mucho, ¿no? Bueno, no puedo estar de acuerdo. Es muy cómodo pensar que las cosas no tienen arreglo, porque así nos eximen de la responsabilidad de buscar y poner en práctica las soluciones. Los cambios y mejoras no tienen por qué ser radicales. Pequeñas mejoras son muy fáciles de llevarlas a cabo. Afortunadamente tenemos muchos ejemplos de lo contrario. Porque si no... Pero, tal y como lo explicas, parece obvio. Entonces, ¿por qué no se ve? Porque llevamos muchas generaciones con modelos de gestión en que se vive de enfrentar a unos contra otros y así quedarse con el botín los que propician el conflicto. Bueno, si llevamos muchas generaciones, no será tan mal sistema, ¿no? En fin, eso creen los que se benefician del sistema. El verdadero problema es que estamos agotando los límites de ir pasando la pelota hacia adelante. Ahora la economía está muy globalizada, los errores tienen consecuencias más importantes y cada vez resulta más difícil aislar los problemas. De la economía mundial solo el 8% es producción real, el resto, el 92%, es especulación y economía de relleno. Con un 8% hay que repartir para 100. Esto generalmente se ha resuelto en la historia de forma muy traumática, con guerras que recordaban a las generaciones que tras pasar determinados límites no tenía vuelta atrás, y desembocaba en una guerra para poner a cero el contador. Eso sí, a un precio... Peor me lo pones. Yo lo veo obvio. La historia nos alerta de las consecuencias. Entonces, ¿por qué fracasan las empresas y los países? Ya te lo he dicho. Porque se empieza por el final. Pero, ¿y por qué empezamos por el final? Buena pregunta. Seguramente se debe a la forma en que nacen las empresas, y por extensión los proyectos y los países. Podríamos clasificar, para simplificar y que se entienda rápidamente, los modelos de nacimiento de una empresa en 7 posibles.
Empresas abuelo, empresas fantasía, empresas gajo, empresas empleo, empresas egipcio, empresas de nadie y empresas proyecto. Todas esas. Seguramente hay más subdivisiones, pero necesitamos simplificar. ¿Y en qué consiste cada una? Vamos una por una. Empresas abuelo. Estas son las empresas que se heredan. Hay un número enorme de empresas que se denominan familiares. Con el término empresa familiar, normalmente se refieren a las empresas en que la mayor parte de la propiedad y la gestión están concentradas en un núcleo familiar. Las crea alguien y luego más personas de la familia se van incorporando a la gestión hasta que se produce la transición por motivo de herencia. Ahora no es el momento de entrar a describir las virtudes y los males que las aquejan y las soluciones que se pueden dar, porque nos llevaría días y días, y probablemente tengamos que dedicarle un estudio aparte. Lo importante es que cuando se reciben ya están creadas. Es decir, el modo de funcionar, las personas, los medios y la estructura están en marcha. Generalmente cuentan con una plantilla con muchos años de vinculación, con unos modos muy personales. Es como si te entregaran un anciano, ha dado lo mejor de sí, sabe muchas cosas, pero le falta ambición y ganas para adaptarse a los nuevos tiempos. Mucha de la gente que la forma ya está pensando en jubilarse. El que la recibe suele, o bien, sacarle el último jugo al anciano, exprimiendo la tesorería que le queda, como si de un nieto gastador se tratara, dilapidando la fortuna del abuelo, o tratan de cambiar al anciano, y aquí generalmente se arma la de San Quintín. Se unen la inexperiencia del que llega con las pocas ganas de los que están, y la guerra está servida. Quien se hace cargo, normalmente, no ha tenido más formación en desarrollar las dotes de conducción y liderazgo humano. A veces, ningún tipo de formación y llega al puesto por ser quien es, y en esos casos la credibilidad es muy baja. En estas empresas se niegan a separar los conceptos de propiedad y de gestión, como si una realidad justificara la otra. Y como son dos conceptos que nada tienen que ver, normalmente terminan, eso nos dicen las estadísticas, con la muerte del anciano, es decir, la quiebra de la empresa. ¿Te imaginas que alguien fuese cirujano y tuviese una clínica y un pariente suyo sin ser cirujano o sin tener experiencia heredara la clínica y decidiera ser el cirujano jefe? No, ¿verdad? Pues esto pasa todos los días en el mundo de la empresa. Y te puedo asegurar que es mucho más difícil dirigir bien una empresa que realizar la mayoría de las operaciones quirúrgicas. El objetivo de estas empresas suele ser, como si de un anciano desganado se tratara, sobrevivir, seguir prolongando la vida, vivir de las rentas, que nada cambie, que aquí se está muy bien, algo loable, pero poco ilusionante para los que formen parte de la misma. Y por supuesto, funcionan de espaldas a un mercado lleno de competencia que quiere lo que tiene ese abuelo y están esperando para arrebatárselo. Como te digo, además, la mayor parte de las veces se les exigen esfuerzos y gastos muy por encima de lo que sus fuerzas pueden resistir, y claro, eso precipita el fallecimiento. Las estadísticas son muy duras con este tipo de empresa. Nos dicen que tienen una esperanza de vida de la mitad que una empresa no familiar, que a la primera transmisión solo llegan un tercio, es decir, que desaparecen 7 de cada 10, pero que a la segunda transmisión solo llega 1 de cada 10. Es mucho más serio de lo que nos imaginamos, porque estas estadísticas se han hecho en unos años donde el entorno económico era creciente y generoso, cuando llovía a favor y el clima casi cultivaba por nosotros. ¿Qué va a ocurrir ahora con los tiempos que nos va a tocar vivir? Mejor no pensarlo, apunté asfixiado. La empresa de unos parientes míos cumplía P por P y A por A lo que estaba diciendo Leo Business. Su futuro se presentó en mi imaginación negro como un día de despedida. No todos los casos de empresas que se heredan son así, afortunadamente, pero sí la mayoría. Eso dicen las estadísticas. Como ves, las excepciones son las que nos demuestran que la batalla no está perdida y que haciendo las cosas bien, formando a las personas y siendo muy serios en la toma de decisiones, se pueden salvar muchas más. Cada vez que nos encontramos con una empresa abuelo, lo primero que hay que ver es si tiene voluntad de reinventarse, de crear una nueva y ganada a pulso segunda juventud. Si no hay esa voluntad, cualquier intento de ayuda solo traerá más problemas. ¿Ves? Esta empresa empieza por el final porque lo mejor de su vida ya está vivido. Solo nos quedan los achaques, y ni siquiera la experiencia, porque la gente con experiencia se va jubilando y se llevan el conocimiento. Después de oír todo esto, me estaba quedando blanco. ¿Cuántas empresas de estas conocía? No solo la de mis parientes. Muchos de mis clientes estaban en esta situación. ¿Cuánto les surgía realizar una reflexión como la que me estaba proponiendo Leonardo? ¿Cómo no lo verían? ¿No se daban cuenta de las consecuencias aunque solo fuera por la realidad estadística?
Bueno, me has dejado helado, le confesé. Vamos a continuar a ver si mejora un poco el panorama. ¿Qué caracteriza a las empresas fantasías? Este es otro gran número de empresas o proyectos, incluso de proyectos sociales y políticos. ¿Sí? Desgraciadamente sí, por lo que verás a continuación. Estas empresas nacen de un sueño o un deseo. Así dicho puede sonar poético, pero el resultado suele ser muy traumático. Las fantasías se construyen normalmente al calor de la falta de experiencia, que nos lleva a querer ver una realidad que no existe, y a desechar todo aquello que no se ajuste a nuestro mundo inventado, por muy claro que la vida nos lo haya mostrado. Y te puedo asegurar que la vida nos lo muestra muchas veces. Hay 4 tipos de fantasía: amateur, hastío, idea genial, colocación. Fantasía amateur. Nace normalmente del amor a alguna actividad, por ejemplo, un hobby. En ningún tipo de personas es más profundo el pecado de no querer ver que en estas. ¿Quién renuncia a sus sueños en una primera etapa? La penitencia que le suele imponer la vida va pareja al nivel de su voluntaria ceguera y terquedad. Para que lo entendamos más fácil, imagínate que a alguien le apasiona hacer conservas caseras. Tiene un pequeño huerto y con lo que va sacando hace unas conservas riquísimas, que son la admiración de todos sus amigos. Un día aciago se le ocurre que con un poco más de esfuerzo planta un poquito más y casi con la misma energía, y ya que te pones, haces el doble de conserva y la vende a sus amistades o en el trabajo a los compañeros, con lo que no solo hace la conserva, sino que además se saca un dinerillo extra que no está nada mal. Hasta ahí todo perfecto. Lo que suele ocurrir es que este pequeño éxito suele provocar que comience a hacer una sencilla multiplicación mental de la producción y por consiguiente el dinero. A veces incluso multiplican el tiempo que les ha llevado, pero lo común es que ni eso. Y se resume en un poco más de todo. Es decir, los ingresos los multiplican por 2 o 3 o hasta donde alcance su imaginación y los gastos los resumen en un poco más. Ese día no suele dormir porque ha pasado de ser un empleado a casi multimillonario por arte de magia. Nos ha pasado a todos, así que tampoco es tan grave. ¿Quién no ha fantaseado con proyectos maravillosos? El verdadero problema, es si se lanza a llevarlo a cabo. Por supuesto no sabe nada de lo que es una empresa, ni las obligaciones y riesgos que asume, ni la dureza del mercado, ni que la competencia existe. Suele pensar que como sus conservas no hay ninguna y que todo el planeta las comería si tuviera oportunidad. Esto, que suena casi a chiste, es el origen de muchas empresas y de muchos desastres. A veces se da un paso intermedio que es bordear la legalidad. Se produce en B y se vende en B. Pero esto solo es sostenible durante muy poco tiempo y a poca escala, porque la cosa se va complicando y es un lío difícil de manejar. Si comete la equivocación de cambiar de vida, dejarlo todo, pedir un préstamo, etc., la tragedia suele estar servida. Y ahora, fuera de bromas, detrás de cada una de estas historias suele haber un drama tremendo. Mientras las cosas van bien, todo el mundo lo celebra, pero cuando se tuerce un poco, los reproches se vuelven el caldo diario. La pregunta que les suelo hacer cuando me plantean la posibilidad de llevar a cabo su sueño amateur es la siguiente. ¿Me estás hablando de un hobby o de una empresa? Porque no se parecen en nada. Vamos a señalar, sin querer enumerarlas todas, algunas diferencias. Un hobby nos cuesta dinero, no buscamos más que divertirnos con él, lo hacemos a tiempos muertos, nadie nos exige nada, nadie intenta que no lo hagamos, no hay ninguna reglamentación que saberse, ningún banco te lo financia, no tenemos empleados, las relaciones humanas en la órbita del hobby suelen ser muy divertidas. Una empresa, por el contrario, esperamos que nos dé dinero, generalmente es la fuente de ingresos de la que vivimos nosotros y nuestra familia, requiere toda la jornada laboral y, normalmente, más de lo que suponíamos. Todo el mundo nos exige, clientes, proveedores, bancos. Tenemos frente a la competencia, que obviamente no nos va a facilitar nada la trayectoria. Hay que conocer muchas leyes, mercantiles, fiscales, contables, de la seguridad social. Muchas veces necesitamos contratar personas. Los bancos te pueden financiar que asumas deudas de una magnitud considerable. Se dan situaciones humanas y laborales muy complejas y a veces muy duras, donde se encuentran traiciones, intereses cruzados. Entonces, cuando queremos hacer una empresa teniendo en nuestra cabeza un hobby, es como querer hacer arroz con leche y sin arroz. Lo que salga de ahí puede ser cualquier cosa, una genialidad o la mayor parte de las veces algo indigerible. El problema viene cuando les tratas de abrir los ojos. De pronto te conviertes no en alguien que le da un buen consejo, sino en alguien que le roba sus sueños de ser millonarios y exitosos. Los humanos somos muy curiosos. Tratas de despertar a alguien de un sueño que tiene todos los visos de convertirse en una pesadilla, sin que se lo obstaculices en absoluto, solo le avisas del peligro y te odian por ello.
Obviamente entras a formar parte de las personas más crueles del mundo, les tratas de robar su sueño. Las razones, que te da rabia que alguien sea emprendedor, que te hubiera gustado tener a ti la idea, ese momento suele ser muy duro. Por eso, generalmente, hay que abstenerse de dar consejos al menor indicio de incomodidad por parte del oyente. Esto me suena a cuando un amigo se lanza a una relación sentimental que todos vemos que le va a traer problemas. Como esté muy encabezonado y trates de abrir los ojos, es posible que te saque los tuyos. No te reconoce como amigo, más bien como enemigo. Es verdad lo que cuentas, contra nada se argumenta peor que contra la fantasía, porque en nuestros sueños todo es bonito y perfecto. Has elegido un ejemplo muy oportuno, la ilusión que crea el amor. En esto se basan todas las estafas, crear una apariencia idílica futura sin base, hacer que la víctima se enamore de algo en apariencia inalcanzable, como una gran ganancia. El problema es cuando nos estafamos a nosotros mismos. Fantasías hastío. Tiene otro origen distinto. No nace de querer transmutar un hobby en negocio. Es un claro fruto de Occidente final del siglo XX, sociedad del bienestar opulento. Esto ha llevado a que surja una nueva clase de personas desconocidas hasta este momento, que es la de los hartos de todo, con recursos, generalmente ajenos. Se levantan cada día sin la obligación de ganarse la vida, sino de gastarla de la forma menos aburrida. Y, claro está, es un ejercicio muy difícil cuando se prolonga en el tiempo. Porque de todo te aburres en la vida, hasta de tirar el dinero. Suele engrosarse esta categoría con los hijos de papá. En casa se han empeñado en que no le falte de nada, material se supone, y claro, hay tantas cosas materiales en su vida que no cabe nada, vamos a llamarlo espiritual. De ahí devienen las enfermedades espirituales de esta época, el hastío, la depresión, buena parte del consumo de drogas, la indolencia, en fin, un montón. En estos casos suelen ser varios los que paren la idea. Un día se les ocurre montar algo. Habitualmente viene precedido por venga, ponemos cada uno X pasta y montamos un negociete. Muchos bares de copas se han cogido así. Piden la pasta en casa, que, sorprendidos por ese brote de iniciativa, no ofrecen ningún reparo y ya está liada. Por supuesto, todos son jefes desde el primer día. Si están bien relacionados, eso ofrece algún colchoncillo de primeros clientes. Si les pilla la fase ascendente de ese negocio o sector, suele subsistir un tiempo. Pero como luego nadie quiere trabajar, la cosa se deshincha. Surgen las desavenencias, los consejeros de cada parte, las versiones incompletas cuando lo cuentan. Si son suficientemente listos como para pararlo cuando aún no deben dinero, habrán perdido lo puesto, terminarán su relación empresarial y quedarán como medio amigos en el plano personal. Si no, la cosa suele acabar bastante mal. Estas fantasías, fruto del aburrimiento, tampoco suelen ser de grandes magnitudes, porque si algo tiene la flojera es que lo es para todo, para fantasear también. Cuando alguien es vago o dejado, lo es hasta para soñar. Y desposeído un proyecto de pasión, las cifras no se magnifican. Están dispuestos a poner hasta un límite. En el fondo ellos tampoco quieren algo demasiado grande que les acabe obligando a trabajar de verdad. Salvo que se disparen los gastos y estos vayan acompañados de financiación externa, en cuyo caso deberían sonar todas las alarmas antes de que los daños sean de mayor cuantía. Por supuesto, aquí la formación sobre lo que es el mundo real de las empresas es nula, si no, no lo montarían así. Pero, mientras dura la aventura, las descripciones de su condición de empresarios o profesionales suelen ser grandilocuentes. Todos son directores de algo. Puede ser que entren en alguna asociación de empresarios y si se saben mover, terminan hasta de políticos, lo que puede hacer que la empresa sobreviva por otros motivos. Estos empiezan por el final porque realmente lo que buscan no es desarrollar un proyecto, sino entretenerse, tener algo que hacer para llenar su vida. No es difícil encontrar estructuras montadas así, cargadas de empleados que, al menor revés, van todos al paro, porque es insostenible. Suele ser cantera de algunos empresarios que pagan la novatada de esta forma, pero se les despierta el gusanillo emprendedor, bien porque han disfrutado, bien porque su condición ha cambiado. Por ejemplo, en este tiempo se han casado y han tenido algún hijo y hay que tirar hacia adelante. Esta fórmula no tendría nada de malo si no pillara a nadie por el camino, proveedores, algún trabajador con cargas. Sí, ya veo. Me parece que esto es más frecuente de lo que podríamos sospechar. Lo que suele ocurrir es que mientras dura, no hay quien les tosa. Mi experiencia, al menos, me dice que es por donde les pille. Lo mismo te hacen un pedido de la leche como te mandan a freír espárragos, pero con poco análisis profesional.
Se trata más de una cuestión de cómo les caes o de qué humor esté en ese día. Lo que sí se puede convertir en un verdadero problema es cuando se les va la pinza y hacen un pedido enorme. He visto a empresas pasarlo muy mal después de creer que han hecho el pedido del año. Los ves tan elegantes y estilosos y tirar el dinero con una alegría que crees que son millonarios y como te pillen en medio. ¿Cuántos casos de embarques se dan cada día con negocios en las manos de figurones? Y que lo digas. Hay otra tercera forma de fantasía, ¿no? Fantasía e idea genial. Esta suele darse en ambientes de familia con tradición empresarial, con antecesores con un cierto éxito. En estos ambientes parece que todo el mundo está obligado a estar a la altura y ser emprendedor. Se trata de una especie de vocación familiar, como lo son las familias de tradición castrense o política. Si el abuelo desarrolló un negocio y el padre aún lo regenta con salud, se opta por integrarse en la empresa familiar o querer demostrar que no se necesita a nadie y que uno no solo va a estar a la altura, sino que va a sorprender al mundo mundial. En su casa se lee prensa económica y quizá el aspirante haya estudiado empresariales o económicas y esté familiarizado con una cierta jerga y con unas historias empresariales que, si fueran como las cuentan los periódicos, serían fantásticas, pero de las que solo sabemos lo que quieren que sepamos. El problema es que algunos se las creen y quieren emularlas y piensan que con tener un garaje se van a convertir en Steve Jobs y van a crear Apple. Y nunca es así. Por supuesto, no se puede hacer nada convencional. Hay que hacer algo grandioso, noticiable, y que dentro de muy poco se pueda franquiciar y a vivir, que son 2 días. Ya ven unas oficinas centrales última generación, con billares y piscina climatizada para los empleados VIP, súper buen rollito todos, coches deportivo, ambiente de gimnasio y portadas de periódicos económicos enmarcadas. Y dinero, montañas de dinero. Estos sí que tienen mucho peligro económico, porque siempre inventan la pólvora. O son víctimas de algunos listos que les huelen a kilómetros y les ofrecen la distribución a nivel nacional de la revolución del futuro, o ellos mismos ya se encargan de autoestafarse. La primera estrategia empresarial que adoptan es la siguiente: todo a lo grande. El despacho en la mejor zona de la ciudad, los muebles de diseño, el coche acorde con lo que va a ser el negocio. Permíteme un inciso. Sí, di. Como me decía un vendedor de muebles de oficina amigo mío, cuando veo entrar a alguien joven, sin experiencia, y que directamente se va al despacho más caro, que además normalmente no paga él, lo financia o se lo pagan los padres, ya sé que no dura ni un año. No falla. ¿Cuánta razón tienes? Muchas veces en casa son conscientes de lo que viene y solo calculan lo que les va a costar la aventura sin atreverse a interponerse entre su hijo y Steve Jobs. A veces, cuando hablas con los padres, te das cuenta de que hasta se han creído que el niño va a ser de verdad Steve Jobs. En muchos casos ya se ven de padres del artista. En ocasiones, cogen una franquicia de una marca de prestigio, por supuesto pagada a precio de oro, en la que una vez montada comienzan a rotar empleados, porque aquello es un disparate. Este perfil suele acuñar la frase de trabajar unos años y jubilarme a los 45, lo cual provoca la admiración en su círculo de amigos que al oírlo expresado con tanta convicción terminan creyendo que va a ser cierto. Se ven la película de Wall Street y tratan de imitar a su protagonista Michael Douglas en el papel de Gordon Gekko. Son amantes del pelotazo, de ganar dinero fácil, porque ellos lo valen. No tienen la culpa de ser los más guapos, los más listos, los más geniales de todos. Por supuesto, ignoran que todos esos negocios que admiran son fruto de muchos ingredientes, entre otros, de una voluntad de trabajo enorme. Pero eso da igual. De estas, rara es la que sobrevive, porque obviamente empiezan por el muy final. Ya se ven como multimillonarios y comienzan a vivir como tales. Si la distribución que cogen, la franquicia que montan, no lo hace mal, suelen dar para ir tirando. Porque no hay que olvidar que la mayoría de las franquicias se montan para que sean rentables para los que las inventan, que para eso tuvieron la idea y la desarrollaron. Para los franquiciados suele ser, en el mejor de los casos, una forma de aprender un negocio o un método de autoempleo. La fantasía e idea genial se suele disolver buscando normalmente alguna salida honrosa. En demasiadas ocasiones suelen recalar en la empresa familiar, acreditando una intensa experiencia empresarial fuera de la órbita familiar como para legitimar más el acceso a puestos directivos. Este cóctel es brutalmente nocivo, porque cualquiera les dice nada, Dios nos libre, y de lo que traen experiencia es de todos los vicios profesionales posibles, de los que se han hecho expertos y, cuando aterrizan en la empresa,
comienzan de nuevo por el muy final. Coche imponente, despacho a todo trapo. Como sigas así, voy a terminar deprimido. No te preocupes. Normalmente empezamos describiendo los posibles errores para no cometerlos, pero luego te darás cuenta, cuando vayamos avanzando, de que una aventura empresarial bien cimentada puede ser tan apasionante como la mejor de las novelas, tan enriquecedora como la convivencia con un sabio, en fin, algo indescriptible. Pero aún debes esperar. En toda conversión en caballeros y en héroes es preceptivo el paso por los infiernos para poder luego alcanzar el cielo. Si tú lo dices, trate de confiar. Sigamos. Nos queda la fantasía colocación. Fantasía colocación. El verbo colocar en España tiene, en general, muy malas acepciones. Desde hace unos años se viene utilizando colocarse para expresar el resultado del consumo de sustancias que alteran la percepción. Aunque el que más se ha utilizado desde hace al menos un siglo es encontrar un empleo, generalmente por cuenta ajena, a ser posible en la administración, o si no, en alguna empresa lo suficientemente grande como para ofrecer una apariencia de durabilidad, o en el peor de los casos, en cualquier sitio. Para empezar, colocar, lo que se dice colocar, solo se colocan objetos que no van a moverse. Por extensión, se puede usar para poner algo en algún lugar. Por lo tanto, si te colocas, entras psicológicamente en la categoría de objeto para no moverse, lo que suele ofrecer mucha seguridad a los padres que normalmente suspiran porque sus retoños se coloquen. Así, oímos con demasiada frecuencia en personas mayores que su vida está arreglada ya que han dejado a los hijos colocados. Eso suele incluso utilizarse para el campo sentimental, casados y con trabajo estable. Mal va un país en que una de las máximas aspiraciones de su juventud sea colocarse, en cualquiera de sus acepciones o en las dos a la vez. De todas formas, el miedo y las creencias, así como las elecciones personales, son todas respetables y no seré yo el que las critique como opción personal, pero sí podemos describir los efectos que producen cuando pasan a formar parte del cóctel de alguna empresa. Normalmente, las vías de colocación suelen ser o las oposiciones o los contactos. En muchas ocasiones, las dos a la vez. El apadrinaje, que como nos dice el refranero, consigue que la gente se bautice. Pero hasta esto tiene un límite. Aunque la multiplicación de las administraciones ha favorecido mucho la entrada y el número de funcionarios en pocos años se ha multiplicado varias veces, hay que reconocer que no siempre es posible, ni teniendo carné de partido, ni obsequiando a las manos adecuadas. Es que no hay administración ni grandes empresas para todos. Hay que aceptarlo. Entonces, en ese vía crucis de la colocación, aparece como último recurso en el horizonte la posibilidad de montarle algo. Normalmente algo trillado, poco innovador. No suele coincidir el espíritu aventurero con la vocación colocadora. Pero ese algo significa montarle un negocio, el que sea. Últimamente las franquicias, las hay de todo precio y color, han venido a resolver este rompecabezas. Son negocios montados a la carta. Lo que no acabamos de aceptar en este país es que todo negocio es una empresa, aunque trabaje únicamente una persona, aunque sea un despacho profesional de un abogado o un arquitecto. Tienes tus proveedores, cobras por tus productos y servicios, tienes que encontrar clientes, te relacionas con los bancos, hay competencia. Vamos, una empresa como la General Motors, pero en pequeño. Como nos negamos a verlo, desobedecemos todas las leyes que rigen la vida de las empresas y acabamos pagando precios altísimos. En este caso que describimos, quien fantasea es el colocador más que el colocado, que viene aceptando con resignación que lo quieran colocar y en cierta medida representa para él una liberación, porque de esa forma se verá con algo de dinero y cree que cesará la monserga continua de que tiene que encontrar un empleo. Pero es que así es muy difícil que uno se enfrente a la dureza de arrancar un negocio y a sus vaivenes. La fantasía se concreta en verlo florecer al frente de un negocio, esperando que la responsabilidad lo enderece. En este caso se empieza por el final, porque realmente lo que se quiere es jubilar, y acepta a cambio trabajar 40 años en algo que no le gusta. Estas empresas suelen languidecer en su búsqueda del final. En muchos casos se acaba incorporando la pareja, que suele tener más sangre, y si la base del negocio se sustenta en el trabajo, mal que bien van tirando. A veces incluso llegan a tener un número nada despreciable de empleados, y la cosa es más seria. Pero casi nunca tienen la formación ni la vocación para afrontar tiempos de dificultades y suelen estar poco abiertos a cambios. Si forman parte de una franquicia, ésta ya los va llevando, pero aún así es muy complicado. Aquí terminamos con las empresas fantasías, que generalmente mueren como los globos, soltando el aire que había dentro, bien de golpe, bien deshinchándose. Mal lo estás poniendo. No te agobies, que luego viene lo bueno, lo difícil al principio, para que siempre nos quede el mejor bocado por delante.
Ahora nos tenemos que ocupar de las empresas gajo. Las empresas gajo. Bueno, este es otro gran bloque. Muchas veces de una empresa se desgaja una parte que pretende hacer lo mismo, pero un poco mejor que de la que proviene. Vamos a contar cómo sucede habitualmente. La iniciativa en las personas es como la nariz, unos la tienen más grande que otros. Hay iniciativas muy grandes, se trata de los emprendedores natos, iniciativas pequeñas o inexistentes, son los empleados vocacionales, e iniciativas intermedias. Estas últimas, si se las riega adecuadamente, terminan por dar fruto. Vamos a poner el caso de una empresa con un conjunto de trabajadores que desarrollan una actividad decentemente con una buena presencia en el mercado y con unos márgenes, al menos en apariencia, o eso creen los empleados, generosos. Hay una verdad que generalmente rechazamos por la responsabilidad que significa sobre nuestras vidas, que es que casi todas las actividades humanas están al alcance de cualquiera. De verdad, de cualquiera. Si quitas las que se necesitan unas dotes que rozan la genialidad, el resto, es decir, el 99,9%, con la debida preparación, en muchos casos ni con eso, las puede hacer cualquiera. No me refiero a ser el mejor en esa actividad, sino simplemente a hacerla de manera aceptable. Es asombroso el número de gente con capacidades muy limitadas que están en puestos de gran responsabilidad, y viceversa, la gran cantidad de personas con capacidades enormes que se han conformado con hacer labores para las que están sobrecualificados, simplemente porque no creen en sus posibilidades. Hay que sumar otra verdad incómoda, que es la siguiente. La diferencia entre lo fácil y difícil no es otra que saber hacerlo y tener los medios necesarios. Por ejemplo, poner azulejos es difícil para quien no sabe, pero muy fácil para quien sabe. Arreglar un motor, igual. Operar de apendicitis, igual. Y dirigir un negocio, al menos estar al frente, igual. Se trata simplemente de saber hacerlo. Cuando alguien con una iniciativa mediana comienza a trabajar por cuenta ajena, se da cuenta que lo que hace su empresa bien podría hacerlo él. Por ejemplo, el que es camarero se dice, para trabajar de camarero, cojo el traspaso de un bar y todo el beneficio para mí. Es lógico pensarlo. Se olvida que llevar un bar es mucho más, pero imaginemos un encargado de bar que haga las compras y apenas vea al propietario que solo se ocupó en montarlo y de visitar la caja. La tentación hay que reconocer que crece. El empleado ve la parte que se lleva al jefe y comienza a hacer cuentas. Si la iniciativa es mediana, termina por dar el salto. Entró como aprendiz y se va con un oficio aprendido. El caso es distinto cuando la empresa es más compleja, es decir, que se estructura en departamentos o al menos cuenta con una clara separación funcional. Vendedores, administración, almacén. Uno solo no suele dar el paso, porque piensa, qué curioso, que la parte que él no hace es muy difícil. Recordar la diferencia entre fácil y difícil. El vendedor piensa que la administración es algo complejo e incomprensible, y el administrativo cree que vender es solo para gente con mucha cara y mucho palique, y entonces no se atreven porque no saben evaluar lo que necesitan. El problema nace si aparece el detonante, cuando el jefe realmente no aporta valor a la empresa. Quizá en su día lo aportó, pero ahora se limita a hacer labores de protocolo y de injerencia en funciones previamente encargadas a algún empleado. Tanto el administrativo como el vendedor comienzan a ser conscientes de que la empresa son ellos y que si se van, la empresa se va con ellos, como la concha sigue al caracol. Normalmente se van haciendo amigos y el descuido en la labor de jefe termina por encender la mecha. Conocen a los proveedores, a los clientes y el negocio. ¿Por qué darle una parte al jefe que en apariencia no aporta nada y tiene un cochazo de la leche? Y ahí viene el desgaje. Esta no parece tener mala pinta. ¿Tú crees? Bueno, tú lo has dicho, conocen a los proveedores, conocen a los clientes y conocen el negocio. ¿Qué más necesitan? Todo. Han vuelto a empezar por el final. ¿Cómo? Eso que hemos descrito es suficiente para hacer la competencia a la empresa nodriza, pero insuficiente para enfrentarse al mercado en tiempos difíciles. La empresa nodriza reaccionará y tratará de mantener a sus clientes con ofertas agresivas. Buscará otros profesionales a los que pagará seguramente más. Depende del nivel de desesperación por mantener el negocio. Si el jefe no ha perdido todas sus habilidades por años de bon vivant, se bajará al ruedo, a la pelea, y entonces tanto la empresa origen como la empresa gajo sabrán lo que es la competencia. Normalmente serán tiempos duros de juego muy sucio, donde no se reparará en usar todas las armas al alcance de cada uno. Las calumnias, las amenazas, convertirán su vida en algo muy distinto a lo que era. Es posible que desaparezca una de las dos, o incluso las dos en beneficio de un tercero. Vaya, cómo lo estás pintando, la realidad. Pero se nos olvida otra cosa. Los recién llegados no tienen experiencia empresarial,
un mal que afecta a cualquier primerizo. No es lo mismo cobrar un sueldo, cerrar la puerta y hasta luego, que pagar facturas, buscar empleados. Lo que antes creías que era un derecho inalienable para ti y tus compañeros, ahora te hace arder las entrañas. Antes, si tú hablabas por teléfono, eso era tu derecho. Ahora, cuando un empleado habla 2 minutos, lo atraviesas con la mirada. Además, si los protagonistas eran empleados tramposos, lo primero que harán será sospechar de todo el mundo. Bien saben ellos cómo se hacen las trampas y los ambientes que crean son muy destructivos psicológicamente hablando. ¿Y lo peor? Pero aún hay más. Sí, con mucha diferencia lo peor. ¿Qué es? Que se creen que se lo saben todo desde el primer día. ¿Quién les va a enseñar a ellos nada después de no sé cuántos años trabajando en el sector? Dan lecciones a todo el mundo. Mal se pone la cosa. Bueno, no tan mal. Este es el origen de casi todas las empresas cuando nacen por primera vez. Lo que sucede es que esto ocurrió en los años 60, 70, 80 y hasta los 90. Eran épocas de crecimiento donde había mercado para casi todos. Pero al final la falta de formación se termina pagando muy cara, cuando uno pasa de ser ese empleado insatisfecho a querer imitar en sus errores al jefe que tuvo. Es muy ameno seguir las trayectorias de algunos que criticaban con saña a sus ex jefes, ver en lo que se han convertido. Pero estas empresas también empiezan por el final. Por supuesto, su ánimo nunca es hacer una empresa, sino no hacer rico con su trabajo a un jefe que no lo merece. Al menos esto es lo que repiten continuamente. No quieren tener un proyecto empresarial, quieren más dinero. Es decir, quieren el resultado final del funcionamiento de una empresa y aceptan asumir el riesgo. No es vocación, es ambición, respetable y seguramente provocada por un jefe que con su actitud les invitaba, pero no es vocación. Todo jefe debe ser la pieza clave de una empresa, el que más valor sume al proyecto, el que inspire a todos y además saber reconocer, con dinero también, la aportación del resto de personas. Cualquier otra alternativa es una invitación a que se desgaje la competencia desde dentro. Nos guste o no, la otra alternativa es rodearse de pusilánimes que no se irán y aguantarán de todo, pero que su aportación será nula. Eso no quiere decir que haya que contratar a gente muy ambiciosa, de ninguna manera, pero es que aprender a seleccionar al equipo es una labor nuclear de la dirección. Apenas conozco a ningún jefe que se preocupe por desarrollar esta labor de selección de una forma profesional, pero de esto se podría escribir un libro entero. Como esto siga así, no salgo de casa. ¿Por qué? Negarse a ver el mundo como es negarse la posibilidad de mejorarlo. Está todo por hacer y eso es extraordinario. Ya nos faltan menos tipologías de nacimiento. ¿En qué consisten las empresas empleo? Casi su nombre lo dice. Empresas empleo. Hay veces en que la vida te empuja en una dirección que de no ser por el empujón no te hubieras planteado. Este tipo de empresas suelen estar capitaneadas por personas generalmente bien intencionadas que podríamos encuadrar en 2 grandes grupos. 1. No encuentro otra cosa. Es decir, no encontraban ningún sitio donde trabajar que más o menos les satisficiera y comenzaron a estudiar posibilidades acudiendo al mercado de negocios ya conocidos, bien por haberlos tenido cerca, los padres, los abuelos, unos tíos, bien porque les ofrecieron una representación, por ejemplo, de telefonía móvil, pero les exigieran que fueran autónomos y con independencia económica. De pronto se ven con un local, con empleados y abriendo mercado. Algo que sacan adelante en base generalmente a trabajar 15 horas diarias, fines de semana incluidos. Estos no son por falta de ganas, es por no encontrar otra opción. No fantasean y se siguen considerando trabajadores. Grave error, porque son empresarios. Suelen ser jefes paternalistas y habitualmente acaban criando una casta de empleados o socios de lo más peligroso. Quieren crear un ambiente de colegueo y exceso de confianza y terminan trabajando en muchos casos a destajo para mantener la estructura. Al final, ganan más los empleados que el jefe y encima éste exponiendo su patrimonio. Sin embargo, como odia la palabra jefe o empresario, una continua conciencia de culpa lo martiriza. Cuando les recuerdas que son empresarios, se disculpan diciendo que son uno más en la empresa. A veces descargan su tensión a voces con todo el mundo, pero como allí lo conocen ya todos, al cabo de media hora han pasado las voces y todo el mundo a seguir vegetando. La otra subcategoría es: la salud tiene un precio. Este es el segundo grupo. Han sido trabajadores, generalmente de los buenos, y víctimas de jefes psicópatas. Han aguantado lo que no está escrito y al final, como saben desarrollar una labor profesional, por ejemplo, camareros, electricistas, técnicos informáticos, terminan, generalmente empujados por la pareja, dando el salto para salvar la salud mental
que comienza a quebrantarse en pérdidas absolutas de autoestima. A ambas categorías suelen pertenecer personas que cuando los conozco me inspiran mucho cariño porque se les ve desbordados y agobiados. Son los grandes abandonados de esta sociedad. Son empresarios para pagar y para asumir riesgos y trabajadores para estar mal pagados y aguantar condiciones de trabajo infrahumanas. Las crisis los baquetean. Suelen ser víctimas de los bancos, de clientes malos pagadores, de empleados desleales, déspotas y caraduras, que ellos mismos han criado en ese caldo y del que se lamentan sin poner remedio. Suelen ser lo suficientemente pequeños para que no puedan permitirse muchas ayudas y lo suficientemente empresarios como para despertar envidias y conciencias de culpa. Pero generalmente tampoco hacen mucho por mejorar, se resignan. Y las crisis los machacan hasta el final de sus patrimonios, que han tenido que comprometer al asumir préstamos con los bancos. Préstamos las más de las veces que solo se pedían para no afrontar los problemas de gestión de cobros. Suelen tener un carajal con los cobros de padre y muy señor mío. Esta categoría, la de las empresas empleo, están como en una tierra de nadie, sin fuerza social para meter ruido y tan ocupados en salir adelante que no tienen poder ninguno. Confunden generalmente los criterios de caja con los de beneficio, es decir, ven dinero en caja y creen que el negocio va bien y gastan sin análisis ninguno. Utilizan el IVA como si fuera suyo y cada trimestre tienen una odisea entre el banco, la asesoría y su desesperación. Momento en el que aprovechan para incrementar las líneas de descuento o las cuentas de crédito. Todo les fascina. Se ven descontando papel, términos que parecen darle un toque de sofisticación, o tomándose café con su amigo, el del banco, o invitados a una charla de la Cámara de Comercio y creen, porque no han visto otra cosa, que eso es ser empresario. Acaban siendo carne de cañón. Curiosamente, es este colectivo el que hace posible el país. ¡Qué paradoja! Para colmo, si tienen que cerrar, no tienen ni seguro de desempleo. Son, sin duda, la clase social más desamparada. Y como digo, si la dejamos morir, el país durará 2 días. Es urgente ayudarles, pero esto solo será posible el día que se den cuenta de que tienen que pedir ayuda de verdad y estar dispuestos a llevarlo a cabo. A veces contratan a gente, ya sea consultores, externos o empleados, para que hagan lo que ellos no se atreven a hacer. El coste de la falta de valor suele ser astronómico. ¿Y estos? ¿Por qué han empezado por el final? Porque no iban a eso. Se han encontrado con el negocio y el IVA trimestral sin apenas buscarlo. Sin ir a por lana, terminan trasquilados. Me has despertado la vena sentimental. La mía va a la par de la tuya. Es un colectivo al que quiero mucho y que me ha hecho sufrir con más frecuencia de la que me hubiera gustado, porque me acabo identificando con sus problemas. ¿Y qué solución les queda? La que a todos: aceptar que tienen que empezar de nuevo y reinventarse aprendiendo con verdaderos maestros del arte de ser empresarios. Que te puedo asegurar que no es tan difícil. Aún nos quedan más tipos, ¿no? Efectivamente, ahora vienen unas empresas muy curiosas. Empresas egipcio. Deben su nombre a la postura con la que se suelen representar a los hombres en los jeroglíficos egipcios, con una mano detrás en actitud de recibir algo, generalmente un sobre, por lo que también se podrían denominar sobrecogedoras, aunque son más bien sobredadoras. Estas, a su vez, admiten 2 subcategorías. Los egipcios cara de piedra. Estas son empresas con una doble composición. Suele haber socios trabajadores y socios capitalistas. Esto, cuando te lo cuentan los socios trabajadores, normalmente lo hacen como dando un especial énfasis a la composición, como si fuese una solución sofisticada. Es asombroso estudiar el comportamiento humano en parcelas como el miedo, del que creo que debo hacer otro curso con dedicación única, y su variante, la aversión al riesgo. El miedo no es tanto una reacción ante algo racional fruto de un análisis, sino la creencia de que pueden pasar grandes males sin ninguna justificación. Sorprendentemente, ante el miedo lo primero que evitamos es analizarlo, como si en el fondo nos gustara sentir miedo. De hecho, el género del terror, que se sustenta en este amor-odio hacia la sensación de miedo, tiene mucha aceptación. Te pierdo con esto del miedo, vete al grano. Perdona, tienes razón. Hay gente muy trabajadora, emprendedora, con una idea de cómo hacer las cosas en un sector, pero con gran aversión al riesgo. Cuando esto se da, buscan a otras personas que pongan cantidades ridículas de dinero a los que llaman socios capitalistas y se lanzan a currar, ahora ya sin miedo. Suelen comprar la porción de valentía que necesitan a cambio de una participación en la empresa. Al principio me sorprendió que estos socios capitalistas básicamente pertenecieran a 2 grupos sociales. Sin embargo, después de una pequeña reflexión, te das cuenta de que es lógico. Los 2 tipos básicos a los que me refiero son bancarios,
que llevan unos años en el sector y conocen a mucha gente, o empresarios de una cierta solvencia o relevancia que están a sus propios negocios y por distintas razones se cruzan en el camino de estos emprendedores. En el caso de los bancarios, el comienzo del noviazgo se hace en base a la seguridad aparente que ofrecen, no solo porque ponen algo de dinero, sino porque conocen a mucha gente y datos relevantes de los mismos, aparte de un cierto poder de influencia sobre muchos de los clientes del banco, y eso parece garantizar que no se empieza de cero. Las empresas que se montan así suelen dedicarse a servicios auxiliares, no nucleares de las empresas, por ejemplo, publicidad, merchandising, servicios informáticos e incluso asesorías pequeñas, por citar algunos. Es fácil que algunos clientes de bancos o de empresas grandes reciban la recomendación de atender la visita de la empresa tal o cual en la que fulano tiene una pequeña participación. La aportación curiosamente suele ser muy pequeña y tras un periodo de tiempo donde no piden nada, todos son ánimos para que arranque el negocio, comienzan a introducir la idea de que sería bueno establecer unos repartos de dividendo periódicos que en muy poco tiempo superan con creces la aportación inicial, de haber habido alguna. Y ahí los tienes, haciendo el ejercicio, recibiendo su sobre legalmente. En este plano nada hay que reprochar, pero hacen gala de una cara más bien dura. El problema principal que tiene el miedo es que cuando uno no se enfrenta a él, crece, y si la empresa comenzó con un ingrediente importante de miedo, ese bastón inversor no hace más que acrecentarse, y son empresas que viven de ese micromundo que se establece en torno a esa relación. Todo tiene un perfil muy clientelar y la gestión suele, salvo casos honrosos, pasar por el pope que la protege, que está a lo suyo y ve a la empresa en cuestión no como un proyecto por el que vivir o luchar, sino como otra fuente de ingresos accesoria. Obviamente no da resultados eficientes, pero ¿a quién le importa? En un entorno de inestabilidad bancaria donde se cierran y abren cuentas y préstamos en muchas y cambiantes entidades, esas empresas sufren mucho, y estando como están, atadas por el miedo, su capacidad de maniobra es inexistente. No son demasiadas, pero sí lo suficientemente numerosas como para tenerlas en cuenta. Los egipcios de estirpe. Luego están los que nacieron para relacionarse no ya con los egipcios de a pie, sino con los mismísimos faraones. Aquí llegamos a un tema que probablemente haga morir a la civilización occidental, porque tiene muy difícil solución una vez enquistado. Y aquí ya lo está. De esta enfermedad murieron todos los imperios, las civilizaciones. Si alguien que tiene un cargo político quiere llevarse dinero, obviamente no puede llevárselo extendiendo un recibo y metiéndoselo en el bolsillo. ¿Cómo lo hace entonces? Encarga un trabajo a una empresa, que generalmente se crea para eso, y se le paga una cantidad muy superior de lo que cuesta ese mismo trabajo en el mercado. Y la diferencia, a repartir, cuando no es todo el fruto para el político de turno. Esto se hace en todos los sitios donde se mueve dinero, no solo en la política, por ejemplo, equipos de fútbol y otros deportes. El caso es que hay miles de empresas que viven de esto, y todos lo sabemos. Cuando buceas en este mundo, llega un momento en que las cantidades que descubres relacionadas con esta forma de proceder son de tal magnitud que te marean. Pero lo curioso es que está pringado hasta quien menos te lo esperas. Los encargados de compras de ayuntamientos, de empresas grandes, aceptan regalos de televisiones, electrodomésticos o herramientas por comprar una cosa u otra. Esto llega a veces hasta límites que jamás pude imaginar. Cuanto más alto es el cargo, más grandes son las empresas involucradas y las cantidades alcanzan límites inasumibles en el tiempo. El gigantesco problema de estas empresas que reciben préstamos multimillonarios, principalmente de cajas de ahorro o contratos millonarios con administraciones, es que ¿para qué lo van a hacer bien? A ellos no los contratan por su buen hacer, sino por su concertado dar. Es absurdo mejorar. ¿Para qué? Y hay que darles la razón cuando te lo explican. Hay empresarios, me resisto a llamarlos así, que se jactan de lo fácil que es corromper a un político. El argumento que usan es fácil y se resume en el esquema siguiente. Se reúnen con el político. Cuanto más mediocre, más fácil es el camino. Y le dicen a las claras: no vas a cambiar el mundo, no lo ha hecho nadie, no lo vas a hacer tú. Todo el que está en política se lleva lo suyo. Tienes que pensar en tu familia. ¿Crees que alguien va a recompensarte por tus esfuerzos y desvelos? En política, hoy estás y mañana no. Esos desagradecidos de votantes pasan de ti, pero tú quedas marcado y tienes que volver a tu suelducho de mierda. Algo tendrás que hacer. No vas a ser tú el único tonto que no mire por su familia. Al final, si no eres tú, va a ser otro. El resultado es el mismo y tú te quedas con 2 palmos de narices. Bueno, que nosotros tampoco queremos arreglar el mundo y que hay muchos políticos honrados y abnegados.
las más de las veces relegados a puestos de mucha brega y poca decisión. Alguien tiene que hacer el trabajo. Pero el caso es que este importante núcleo de empresas existe y necesitan empleados para ejecutar esos encargos que se les encomiendan. Y, a veces, a quien pone al timón le da por creerse que está al frente de una empresa real y comienza a tratar de hacer operaciones mercantiles fuera del circuito. Y ahí empieza el lío. Porque no está ahí para ser empresario, sino para alimentar al faraón. Y cuando esto se acentúa mucho, pueden poner en riesgo al conjunto de proveedores con los que negocian. Además, cada cambio de partido político tritura el entramado de una parte para alimentar al de la otra. Es curioso ver en provincias pequeñas donde todo el mundo se conoce cómo crecen y decrecen estas empresas con cada sístole y diástole electoral. Este es el camino directo a la pobreza de los pueblos. Hay un periodo, a veces medianamente largo, depende de la bonanza de los tiempos, en que se produce un efecto reparto del botín. Hay muchos que reciben y mientras se recibe, todo el mundo calla. Cuando no es un enchufe en la administración, es en una empresa que depende de ella, o pequeños encargos. Pero el drama acecha cuando la economía se frena. Nadie quiere reducir su tajada y el cordero está más flaco. Así que comienza la guerra y el sálvese el que pueda. Pero es que además la corrupción es el mayor freno del progreso. Los que están en el ajo dicen: ¿para qué mejorar si el sistema me protege? Da igual lo que haga, que yo lo tengo seguro. Y los que no llegan al reparto dicen: ¿para qué mejorar si el sistema no me admite? Da igual lo que haga, porque no lo tendrán en cuenta. ¿Cómo crees que va a terminar esto, Leonardo? Mal, muy mal, ya te digo. ¿Y no me das buenas noticias? Ya solo queda el último tipo antes de remontar. Venga, pues vamos al lío. Nos quedan las empresas de nadie. Curioso nombre para un tipo de empresa. Sí, señor. Las empresas de nadie. Estas son las grandes empresas, estén o no en bolsa. Si están en bolsa, por supuesto. Ya hace mucho tiempo que no se sabe de quién son. Te tengo que explicar antes cómo funciona la bolsa. ¿Por qué nace la bolsa? Nace para responder a una necesidad. Las empresas habían llegado a un punto que no podían crecer más invirtiendo sus propios beneficios. Eso resultaba demasiado lento para sus deseos. Tampoco podían seguir pidiendo dinero a los bancos porque concentraban mucho riesgo. Era más sencillo hacer una oferta pública de venta, OPV, es decir, salir al público en general y decirle: compre un trocito muy pequeño de empresa y obtendrá dos cosas: recibir un dividendo cada año, es decir, una parte de los beneficios, y la posibilidad de volver a venderla en la bolsa a otro que la quiera comprar en el futuro. En el momento que el valor de las acciones comenzó a fluctuar en la bolsa, se convirtió en un sistema sofisticado de apuestas, con verdaderos especialistas en predecir el comportamiento y, sobre todo, con verdaderos especialistas en tener información privilegiada e inducir el comportamiento. Y entonces nacen los bancos de inversión, que se dedican a gestionar esas colocaciones en el mercado con unos beneficios astronómicos, porque quien parte y reparte generalmente se lleva la mejor parte. El caso es que esas empresas que antes eran de fulano o mengano, ahora son de nadie, son de la bolsa, porque ya no hay marcha atrás. Solo te puedes deshacer de tus acciones si alguien quiere comprarlas, pero si no encuentras a nadie, es solo un papel. Por lo que una vez puesto en marcha el mecanismo, solo tiene una dirección de avance, hacia adelante. Esas empresas se dedican a hacer cosas muy importantes, y de hecho las hacen, pero a través de directivos que contrata la Junta de Accionistas, que a su vez es como un mini parlamento con los votos delegados. Es decir, estas empresas no son de nadie, pero las manejan entre cuatro. La gente que trabaja en esas empresas ya no sabe para quién trabaja realmente, si para sus jefes y sus intereses particulares, ascensos, primas, en fin, para los clientes, para los accionistas. Esto da lugar a unos entramados de intereses y apariencias que de no haber vivido alguna por dentro no puedes hacerte una idea. ¡Qué lío! Pero estas empresas a su vez contratan con otros cientos de empresas, muchas de ellas de perfil egipcio, otras no. Estas empresas se van a ver sometidas a profundos cambios en los próximos años. Las personas que hoy se creen muy importantes van a cambiar de situación con mucha frecuencia. El dinero ahora va de un lugar a otro del planeta a una velocidad increíble y se alterarán las estrategias una y otra vez. Los episodios de corte de cabeza se van a acentuar más que en la Revolución Francesa. Mucha gente que hoy está completamente segura de su futuro brillante va a pasar de despachos dionisiacos directamente a la calle, y a todos nos van a llegar las consecuencias. Vaya panorama que me estás pintando. No puedo decirte que no, pero entonces, ¿esto no tiene arreglo?
Me vas a llamar ingenuo, pero sigo creyendo que sí. Es que ya he visto en mi vida tantos cambios empresariales, sociales y personales para bien que no necesito creer, me basta recordar. El ser humano es fascinante. Puede componer una sinfonía inefable o tirar una bomba atómica. Todos los tigres se parecen entre sí, los elefantes con los elefantes, pero el ser humano abarca todos los registros, desde lo sublime a lo más detestable. Y el mundo empresarial no deja de ser un espejo donde se ve reflejada el alma humana. Pero, ¿crees que se puede cambiar el mundo? De ninguna manera. Si los grandes hombres que ha dado la humanidad no lo consiguieron, ninguno de nosotros podrá. Desconfía de quien ofrezca cambiarlo, o es un loco o un estafador que ya te está metiendo la mano en el bolsillo. Es más, resulta imposible incluso cambiar a un solo ser humano si éste no quiere. Lo que se puede hacer es compartir las herramientas para que el que quiera mejorar lo tenga más fácil, que encuentre un camino y unos compañeros de viaje que le hagan la indescriptible aventura de mejorar más llevadera. Pero nada más. Los líderes deben concentrar sus esfuerzos en conducir a la gente. De ahí viene el nombre de líder, sin pretender cambiarlos. ¿Y cómo se hace? Porque me habías prometido mejores noticias. Efectivamente. Esto no es una historia de problemas, sino de soluciones. Todo lo que resta de curso, salvo unos incisos de aviso frente a algunas trampas frecuentes, será para hacer fácil que una empresa, un proyecto cualquiera, no fracase, para hacer que la gestación, el nacimiento y la crianza de esos proyectos conduzca a resultados saludables y sólidos, y sobre todo fáciles de llevar a la práctica. Recuerda que este es un curso que puede entender un niño. No sé si hasta ahora lo vamos consiguiendo. Demasiada verdad junta. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Pero lo que me vas a contar sirve solo para las empresas que aún no han nacido o para las miles que ya funcionan. Sirve para todas, pero también para cualquier proyecto que se lance dentro de una empresa, para cualquier departamento. Como te he venido diciendo, en todo hay que empezar por el principio, haciendo las cosas bien. Y si te pilla a mitad del camino, sin locuras, sin cometer excesos, hay que repensar la empresa, reinventarla, y te puedo asegurar que las experiencias que he vivido son apasionantes hasta límites difíciles de olvidar. 2 ideas, 2 sorpresas. Antes de continuar, quiero que queden claras 2 ideas sin las que resulta imposible avanzar, pero si no las tenemos continuamente presentes, construiremos sobre cimientos de barro, inasumible en los tiempos que nos va a tocar vivir. ¿Y cuáles son? Que una empresa o proyecto sobreviva no depende de lo bien o mal que se gestione. Ahora sí que me has matado. Entonces, ¿para qué tanta reflexión? Déjame terminar. No depende de lo bien o mal que se haga, sino de lo bien o mal que se haga respecto al mercado y a la competencia. ¿Eso qué quiere decir? Que en un mercado en expansión hay hueco para todos, incluso para los que lo hacen rematadamente mal. Pero un día el mercado se satura y comienza el lío, y cobra valor el verdadero significado de la palabra competencia. Y ahí es donde se miden las fuerzas. Si tú lo haces muy mal, pero la competencia lo hace peor, eres la mejor alternativa en el mercado. Muchas veces me preguntan cómo es posible que tal o cual negocio subsista con lo pésimamente que está gestionado. La contestación es muy sencilla. Primero, nos falta información para saber qué hace bien, que seguro que algo hace bien. Y segundo, la competencia, a veces, quien te ha formulado la pregunta, no lo debe hacer tan bien como se cree. Por el contrario, si tú trabajas muy bien, pero tu competencia aún lo hace mejor, acabarás desapareciendo. Llevamos muchos años de vacas gordas, de subvenciones indiscriminadas, de bancos prestando a troche y moche, que ha habido dinero para todos. Si no lo tenías, lo pedías prestado y santas pascuas. Seguro que encontrabas una sucursal que necesitaba llegar a los objetivos que tenían marcados y abriera un poco la manga. El problema, el verdadero problema, es que nadie hemos querido ser conscientes de esta gran realidad. ¿Recuerdas cuando íbamos a la escuela? Hombre, de todo no. Traté de ser ingenioso. ¿A qué te refieres? Cuando probábamos una asignatura decíamos he aprobado, pero cuando suspendíamos normalmente decíamos me han suspendido. Ahora que lo dices, pues en el mundo de las empresas esto está mucho más acentuado. Si hemos ganado dinero, han sido mis méritos. Si la cosa se pone complicada, son los políticos, los bancos, los clientes, los trabajadores, los culpables de mi fracaso. Nadie está dispuesto a aceptar que si ha sobrevivido es porque o había mercado para todos o la competencia lo hacía igual o peor que nosotros. ¿Y eso por qué es un problema? Porque si ya crees que eres suficientemente bueno, ¿para qué mejorar? ¿Tú le dirías a alguien que es bueno en algo que debe mejorar? Hombre, visto así, ¿ves?
Hasta tú dudas de proponerlo. La respuesta es obviamente sí. Pero si ya es bueno, ¿por qué tiene que mejorar? Porque todo está en movimiento. Principalmente dos cosas. El mercado se está encogiendo y la competencia, acuciada por la misma sensación, puede tener un rayo de lucidez y comenzar a mejorar, con lo que tu situación puede cambiar de la noche a la mañana. De hecho, para miles ya está cambiando. Clientes, antes buenos pagadores, te dejan de pagar. Clientes que siempre te compraban, dejan de hacerlo, bien porque no pueden, bien porque comienzan a comprar a la competencia. En el banco no te renuevan una cuenta de crédito porque no ven que les vayas a pagar. Dios, qué panorama más real. Si no empiezas a mejorar hoy, nunca empezarás, porque la mejora profesional y empresarial, como la forma física de una persona, es fruto de mucho tiempo y constancia, no de tratar de pegar un arreón. Lo entiendo. Por lo tanto, la primera gran verdad es que tu supervivencia va a depender no solo de lo bien que lo hagas, sino de cómo lo haga la competencia. ¿Y la segunda? Esta es igual de importante y dice, sin plan y sin análisis posterior, toda gestión no es más que fruto del azar. Ahora ya sí que me has matado, porque no lo acabo de comprender. Con esto quiero decir que si antes de hacer algo no creas un plan para desarrollarlo y después o periódicamente no analizas con rigor lo que ha pasado, nunca sabrás si lo estás haciendo bien o no. Creerás saber que lo estás haciendo bien o mal, pero no lo sabrás. ¿Y en qué se basa esa creencia? ¿Cómo puedes llegar a creer que lo estás haciendo bien o mal? Por el resultado. ¿Por el resultado? Efectivamente. Si ganas, creerás que lo haces bien, y si pierdes, que lo haces mal. Bueno, no parece muy desencaminado, ¿no? Al revés. Es una trampa de la que difícilmente se sale. El resultado todo lo tapa, pero nada corrige. ¿Pero por qué? Una de las cosas que aprendí en el deporte es que los resultados lo ocultan todo. Si ganas, nadie quiere cuestionar lo bien o mal que se ha hecho. Si pierdes, todos son críticas. Al margen de la gestión. Por eso, normalmente, una racha de victorias suele conducir a desastres que hubiera sido fácil evitar con un análisis riguroso y, por el contrario, una racha de derrotas normalmente impiden que se arreglen cosas que podrían haber conducido a buenos resultados si se hubieran adoptado medidas y se hubiera dado suficiente tiempo para que produjesen sus efectos. Cuando una empresa gana, casi nadie se pone a analizar las causas, la solidez de los beneficios, los errores ocultos y, sobre todo, nadie analiza lo que se está dejando de ganar por no hacer las cosas mejor. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando una empresa presenta un beneficio de 4, casi nadie dice que eso mismo, bien gestionado, tendría que haber producido 10. Por eso, cuando vienen las pérdidas, suelen encontrar a la empresa desprevenida. Y esto normalmente produce desconcierto, y el desconcierto nervios, y los nervios errores en cadena. He conocido grandes empresas que me decían que la cosa les iba muy bien y solo 6 meses después estar en suspensión de pagos. ¿Cómo crees que es posible que cambiara tanto el panorama en tan poco tiempo? Sencillamente porque no vieron los peligros que les acechaban, aun teniéndolos delante. Cuando el viento es favorable, no se puede saber quién es buen capitán de barco. Imagínate un lago con aguas tranquilas y una brisa suave de popa. Cualquier embarcación, llevada hasta por alguien sin experiencia alguna, avanzaría en la dirección correcta y sin esfuerzo. Solo cuando hay tormenta y los vientos son violentos y desfavorables es cuando se comprueba rápidamente quién sabe tripular una nave y quién no. La vida económica de las empresas tiene periodos de viento tranquilo y favorable, pero también de tormentas agitadas y violentas. Llevamos muchos años de vientos favorables donde gente sin conocimientos ha llevado barcos, a veces enormes, y los que sabían llevarlos se han ido acomodando a la bonanza, descuidando en muchos casos las nubes que se veían en el horizonte. Si solo ves el resultado, el juicio que hagas tiene muchas probabilidades de estar equivocado, o cuando menos, infundado. ¿Y cómo se puede evitar? Realizando un plan antes y analizando después. Si no sabes en qué aciertas y por qué, no podrás repetir tus aciertos. Si no sabes en qué fallas, volverás a errar sin ser consciente de ello. Unas veces recogerás tus frutos y otras descalabros, y buscarás las causas fuera, cuando las únicas a tu alcance son las que se refieren a tu vida, tus actos y tus decisiones. Pero si es tan crucial, ¿por qué no se hace? Ya te lo he dicho, por los resultados. Los que han desaparecido, ¿para qué van a analizarlo? No les suele quedar ganas de volverlo a intentar o están más preocupados en justificar que en saber. Y los que subsisten, de momento los resultados, recuerda, lo tapan todo. Pero debe ser
Muy difícil si nadie lo hace. Al revés, es muy sencillo. ¿Pero quién les ha enseñado a hacerlo? ¿Dónde han aprendido? Es verdad. Y hay otros dos grandes obstáculos. ¿Otros dos? ¿Cuáles? El primero es que no basta saber una cosa, hay que llevarla a la práctica. De nada sirve que sepas la receta de una tortilla si no cascas los huevos, los bates, le añades una pizca de sal y lo echas a la sartén con una gota de aceite. Allí pueden estar los huevos, la sartén, el aceite y la receta en tu cabeza, que si no te pones a hacerla, la tortilla no se hace sola. Con un agravante, que si no lo practicas pronto, la receta se olvida y cuanto más compleja, más rápidamente se olvida. Madre mía. Y el segundo es que para poder poner algo en la práctica necesitas que alguien te acompañe. Casi nadie es capaz de pasar los conocimientos de la teoría a la práctica sin la ayuda de un tercero. Esa es la labor de los buenos maestros y la razón del fracaso del sistema educativo. Si observas con atención lo que hemos aprendido en la vida, pongamos por ejemplo sumar o leer, no solo nos explicaban la teoría, sino que nos ayudaban a hacerlo, corrigiendo nuestros errores, dándonos ánimos, porque aprender algo es costoso y necesitamos que nos acompañe en nuestro avance. A medida que vas subiendo por el sistema educativo, la teoría se adueña del método. Los profesores te dan la clase y se van. Te hablan de cosas muy interesantes, pero no te ayudan a descubrirlas en la vida real. Se estudia para pasar exámenes, pero no para llevar ese conocimiento a la práctica. Y cuando la mente detecta que eso es lo que hay que hacer, nada más pasar los exámenes, lo olvida. De hecho, los experimentos que se han llevado a cabo repitiendo los exámenes sin avisar a los 3 días de realizado uno anterior, daban como resultado que el 80% de los alumnos que habían aprobado suspendían esta segunda vez. Incluso cuando se terminan los estudios universitarios, si la mayoría de los licenciados empezaran con sus conocimientos teóricos a trabajar, cometerían miles de errores. Es solo incorporándose a un lugar donde otros les enseñan a poner en práctica los conocimientos donde van desarrollando sus capacidades. En el mundo empresarial la formación es muy escasa. A veces hacen algún curso que otro, pero luego nadie les ayuda a llevarlo a la práctica, con lo que pocas semanas se olvida todo lo aprendido. Todo lo demás es autoengañarse, algo que favorece a la competencia. Cuando comencé a ayudar a las empresas, pronto comprendí, no antes de muchos desengaños, que sin formar al responsable máximo de la empresa no se avanza realmente, así que comencé a formar a responsables y tuve que admitir una vez más que era insuficiente. Había que ayudarles a practicar el conocimiento. Por seguir con el ejemplo de la tortilla. Al principio yo hacía la tortilla, pero si me iba nadie sabía hacerla. Después le daba la receta y confiaba en que ya cocinarían ellos, pero si volvía por allí comprobaba que seguían comiendo los huevos crudos. Y, al final, comprendí que solo montando un taller de hacer tortillas en su propia cocina lo aprenderían. Y ahí los éxitos eran del 90% de los intentos. ¿Ves por qué creo que aún estamos a tiempo? Porque lo he vivido muchas veces. Esto me da esperanza sobre mi vida, suspiré. Empezaba a pensar que nada tenía arreglo. Puedes ser optimista, de verdad. Hay miles de personas con ganas de hacer su trabajo bien. Aún tienen muchos miedos, es cierto, muchas perezas que sacudirse, pero son muchos más de los que imaginamos, los que no se resignan a dejar pasar los días en espera de la jubilación, los que quieren vivir de forma apasionada y enriquecedora la vida y su profesión, que puedan mirar simplemente 6 meses para atrás y constatar sus avances profesionales. No te puedes imaginar lo que la gente encierra dentro, las capacidades que tienen muchas personas ninguneadas, sencillamente porque no eran unos trepas y nadie se ocupó de crear el clima propicio para que sacaran todo lo que tenían dentro. Cuando les das la oportunidad de desarrollarse, eclosionan como la primavera, dispuestos a dar frutos sabrosos y nutritivos. Por todos estos es por lo que merece la pena intentarlo una y otra vez. Todos esos son los que integran e integrarán el último tipo de empresas que nos quedan, y al que dedicaremos el resto del curso. Déjame decirlo a mí, las empresas proyecto. Exactamente. Estas son las que han nacido de una idea básica, satisfacer una necesidad o un deseo del mercado aún imperfectamente satisfecho. De hecho, todas las empresas realmente triunfadoras, sabiendo esto o no, como comprobarás, lo han hecho. Uno de los errores principales del fracaso de los emprendedores es que miran en la dirección equivocada, se miran a ellos. Las preguntas que se hacen son del tipo: ¿yo qué quiero hacer? ¿A mí qué me gusta hacer? ¿En qué soy bueno? Se ponen a hacerlo y luego buscan la forma de venderlo en el mercado.
Vender algo que el mercado no quiere es complicadísimo. No te digo que sea imposible, pero cuesta mucho esfuerzo. A veces la gente de espíritu emprendedor tiene tantas ganas de realizar cosas que se lanzan a hacer lo que solo ellos quieren. Y se esfuerzan y esfuerzan hasta que se agotan. No es cuestión de querer, es cuestión de querer en la dirección correcta. Los proyectos triunfadores son los que miran al mercado y cuando ven una necesidad o un deseo insatisfecho, se preguntan: ¿puedo hacerlo yo mejor que lo que hay hasta ahora? Si es así, el esfuerzo estará en aportar algo nuevo, añadir valor al mercado, hacer el mundo mejor o más deseable. El segundo paso, venderlo, no es tan complicado entonces. Por eso hay que preguntarse antes y obrar después, y no comenzar a obrar y luego hacerse preguntas. Muchas veces se teme a las respuestas y por eso no se hacen las preguntas, lo que no evita que haya que pagar el precio de obviarlo. Las empresas proyecto son las que satisfacen estas necesidades y deseos, y lo hacen de una forma consciente, obedeciendo a un plan, porque muchas veces se hace por casualidad, y en ese caso, si por casualidad triunfastes, por causalidad fracasas. Esto no quiere decir que todo tenga que estar programado. La vida ya se encarga de deshacer todos los planes, pero como dijo Eisenhower, los planes son inútiles, pero la planificación lo es todo. Sin planificar, desperdiciamos la mayor parte de nuestras fuerzas y nuestro tiempo. No estamos preparados para las dificultades. Es siempre más útil tener que cambiar un plan que actuar sin plan. Y por supuesto, pocas veces he visto caras de satisfacción más intensas que cuando alguien ha hecho el esfuerzo de mejorar y ha experimentado las enormes ventajas de trabajar de una forma más profesional. Planificar es una de esas labores que más tranquilidad y seguridad nos dan. Te enfrentas al futuro con la sensación de tener cogida la vida por las riendas. Una simple reunión deja un pozo de eficacia y control, difícil de igualar si es el producto de una planificación. Bueno, Leonardo, explícame cómo debemos construir una empresa o un proyecto para que sea algo exitoso y perdurable. Antes de empezar a comentar cómo se construye una empresa para que no fracase, debemos conocer cuál es el principio del comienzo. ¿El qué? El primer paso del primer paso, los cimientos de los cimientos. Bueno, esto parece ya un tratado esotérico. Estarás de acuerdo conmigo que las acciones humanas están orientadas a los resultados. Cada vez que hacemos algo, lo hacemos para conseguir algún propósito, por algún motivo. Eso es obvio. No tanto como parece. ¿No? No. Verás, hemos llegado a un punto en que queremos los resultados, pero no realizar las causas que conducen a ellos. A ver, explícate. Como siempre será mejor con un ejemplo. Mucha gente quiere adelgazar, pero ni se plantea hacer dieta. Muchos son los que querrían ser ricos, pero no esforzarse para conseguirlo. Es un mal extendido en la sociedad de final del siglo XX la creencia de que pueden conseguir resultados sin recorrer el camino que conduce a ellos. Por eso, esta sociedad es tan vulnerable cuando se le plantea un atajo para llegar. Es tan alto el deseo de conseguirlo que se anula la reflexión. Este deseo ha constituido la estructura básica de todas las estafas de la historia de la humanidad. Premio elevado a un coste aparentemente muy bajo. Por eso existen las dietas milagro, el doping, los programas de salto a la fama, y lo malo es que, en muchos casos, lo hemos convertido en un derecho. Cuando establezco contacto con muchos empresarios y les pregunto qué necesitan o desean, generalmente responden que aumentar las ventas, subir los márgenes, más beneficios, tener más clientes, mejores empleados, y siempre les pregunto: ¿y qué haces para conseguirlo? Se suelen quedar desconcertados. Si lo piensan un poco, normalmente responden con tópicos del estilo de trabajar bien, dar calidad, preocuparme por los clientes. Entonces les pregunto: ¿qué has hecho en el último año realmente diferente que no hayas hecho nunca para cambiar los resultados? Y aquí ya se cuentan con los dedos de la mano los que tienen una respuesta. Esta situación se produce con una frecuencia igual en los vendedores. Cuando entreno vendedores, compruebo con tristeza que muchos llevan sin hacer algo distinto años. Siguen utilizando las mismas frases, el mismo material, los mismos argumentos, los mismos métodos, incluso las mismas rutas que hace años. Generalmente, cuando empezaron, hicieron un esfuerzo por prepararse, pero cuando los resultados fueron suficientes, se estancaron y se dedicaron a repetir la receta de la tortilla, sin preguntarse si habría formas de hacerla mejor. Por lo tanto, primer paso, si quieres que cambien tus resultados, debes cambiar tus acciones. Y en acciones vamos a incluir los actos, los métodos, incluso la imagen, me atreví a sugerir resumiendo. Muy bien, pues ya está. No, aún falta más. ¿Más? Sí. Para que se puedan introducir mejoras, no basta con saber que hay que hacerlo.
ni siquiera con saber qué mejoras hay que introducir. Por ejemplo, cualquiera puede saber que para adelgazar hay que comer menos dulces, pero con eso no se adelgaza. ¿Recuerdas lo que te decía de la formación? Hay gente que cree que con ir a un curso está todo arreglado. De hecho, muchos empresarios mandan a sus trabajadores a cursos de los que luego no hacen un mínimo seguimiento de la puesta en práctica en sus empresas. No es que no les ayuden, es que ni siquiera comprueban si ha sido útil y en qué grado lo llevan al trabajo. ¿Qué resultado se puede obtener de eso? Ninguno. Entonces, ¿qué necesitamos más? Cambiar la actitud. ¿Y cómo se cambia la actitud? Primero debemos ponernos de acuerdo sobre qué es la actitud. ¿Cómo la definirías? A ver, déjame pensar. ¿El ánimo con el que haces algo? Más o menos. La forma, los sentimientos con los que afrontas una situación. Es obvio que esto va a determinar que realicemos las acciones o no. Si yo con fortaleza de espíritu y determinación realizo una dieta, es fácil que la lleve adelante. Si estudio con constancia, es fácil que aprenda. Si lo intento con desgana, ¿qué ocurrirá? Pues que no lo harás, que cualquier excusa será buena para no hacerlo. Efectivamente, y ahí es donde falla todo el sistema educativo y todas las formas de gestión de personas. Se hacen planes, se dan órdenes, pero se olvidan de trabajar la actitud con la que las personas acometen sus tareas. ¿De qué me sirve enseñarle a un vendedor una técnica de cierre eficacísima si o tiene miedo, vergüenza, desgana y al primer intento de ponerla en práctica se viene abajo? ¿De qué me sirve hacer un plan de mejora en liderazgo con un gerente si llega desde la primera hora cabreado y estresado y cree que la seguridad en el mando se basa en la aspereza de trato? De nada. ¿Crees que alguien sin la actitud correcta podrá madrugar y esforzarse simplemente en sonreír a la gente que se encuentre? No creo. Siempre tendrá excusas. La actitud incorrecta es la fábrica de excusas, querido amigo. Para cada uno de nuestros deberes, nuestra naturaleza nos provee por lo menos de 100 excusas. Solo la actitud correcta es capaz de saltar sobre ellas. Y tras las excusas siempre va una justificación propia y una culpabilización ajena. Y así se cierra el círculo. No adelgazas porque no te apetece renunciar a la comida y hacer más ejercicio. Y luego encuentras todo tipo de explicaciones, que si los horarios, que si los compromisos sociales, que si la sociedad está montada para que comas y veas la tele, lo que quieras, pero no adelgazas. Por lo que dices, al final, todo viene a girar en torno a la idea de responsabilidad. Palabra maldita cuando se conjuga en primera persona, y curiosamente la responsabilidad individual es el motor más potente de la actitud correcta. Fíjate, hasta ahora no hemos dicho que se necesite nada que cueste un solo euro para avanzar en la vida. Basta con que aceptes que eres responsable de tus actos y tu vida, para que tu actitud comience a cambiar. Si te va mal el negocio, porque en el gobierno es un tal, los bancos unos cual y los clientes empleados unos pascual, entonces, ¿para qué mejorar si quien tiene que cambiar es todo el mundo menos tú? Lo voy viendo y me voy sintiendo responsable después de escucharte. Resumiendo, que tenemos que empezar por cambiar la actitud y eso se hace asumiendo la responsabilidad sobre lo que nos ocurra. Perfecto. Pero hay un último paso. ¿Qué puedes hacer para que esa actitud se prolongue en el tiempo? Para que no te dure solo una semana o 2 días. Ahora sí que me has matado. No tengo ni idea. Si acabo de descubrir lo importante que es la actitud, ¿cómo voy a saber qué hacer para que perdure? Eso nos lo enseña una cabra. ¿Una cabra? Este Leonardo Business me volvía loco. Sí, una cabra, porque la cabra siempre tira al monte. Muy bien. ¿Y? Que por mucho que tratemos de que la cabra se comporte como una oveja, la cabra es cabra. O sea, que no hay solución. Yo no he dicho eso. Lo que te pregunto es, ¿qué hace que la cabra tire al monte? No lo sé. Que cree que allí estará mejor, por eso su actitud será estar presta a escapar al monte. Pero eso no tiene arreglo. En los animales es posible que no. En los humanos seguro que sí. ¿Y cómo se hace? Esto es algo que nadie puede hacer por otra persona. Por eso, la mejora no se puede imponer desde afuera. Consiste en cambiar la filosofía sobre la que se asienta la vida, entendiendo por filosofía el conjunto de valores, creencias, paradigmas, esquemas culturales con los que interpretamos lo que nos pasa y lo que nos rodea. Si no se cambia eso, al final la actitud decaerá y volveremos al punto donde nos había situado nuestra filosofía vieja. Si queremos que nuestra vida cambie de forma definitiva, debemos crear una nueva filosofía. Y eso, como te digo, no puede nacer de fuera. Por eso es tan difícil. A esto se refiere la Biblia cuando Jesús decía: y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino nuevo se derrama y se pierde. Por eso el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar.
Y esto, que es verdad a nivel de cada persona, lo es también a nivel de equipos de trabajo o de empresas. Como no cambies los valores sobre los que se asienta su cultura de empresa, todo intento de mejora está condenado al fracaso. Serán meros maquillajes estéticos de resultados efímeros. Como no cambien las creencias, todo el vino nuevo que eches lo único que puede provocar es que rompa el recipiente. Si trabajar con la actitud es algo bastante inusual, trabajar con los valores y la filosofía de las empresas es algo que yo no conozco a casi nadie que lo haga de manera consciente. Como veremos más adelante, de forma inconsciente lo hacemos siempre, y eso provoca los efectos que también estudiaremos. O no saben o no quieren, van a lo rápido, resultados a corto plazo y los demás que se busquen la vida. ¿Entiendes por qué fracasan las empresas? Porque las empresas tienen que perdurar en el tiempo y sin embargo se gestionan como si solo importara el trimestre o el año siguiente. ¿De qué nos sirve un parcheo para un trimestre si luego se rompen las costuras al primer tirón? Por eso, cuando conozcas a una persona o una empresa, no te fijes solo en su apariencia. Trata de descubrir con tu observación y tus preguntas cuál es su filosofía. Eso es lo que te dará una aproximación bastante exacta del futuro que le espera, porque al final, por mucho que se quiera esconder, lo que somos, y sobre todo en tiempos de tensión, sale, nos traiciona el subconsciente. ¿Me puedes poner algún ejemplo porque no me aclaro? Por supuesto, si tu filosofía, lo que de verdad crees, es que estar en la cama es un placer inigualable, puedes verte apremiado por la necesidad y provocar una actitud que te lleve a madrugar, pero si solo lo aceptas por la necesidad, en cuanto afloje un poco la necesidad, tu actitud hacia madrugar cambiará y volverás a quedarte en la cama esta tarde. Cuando conozco a un vendedor, lo primero que tengo que averiguar es qué piensa realmente de la venta, si cree que es algo de poca categoría que se basa en el engaño y en la palabrería. Puedo cambiar la actitud con un curso muy motivador de venta, pero al poco tiempo, al primer rechazo, volverá a salir a la calle con conciencia de culpa y avergonzado de su profesión. Verá, como lógico, que no le reciban y que le digan que no. Su actitud será apocada y como cree que vender es algo tramposo, si le acucia la necesidad, no dudará en hacer trampas. Por eso, siempre me concentro al comienzo en que vea que la venta es el motor de la economía, que un buen vendedor es un hombre honrado que se preocupa por sus clientes y por su empresa, y que es el nexo que hace posible que la gente cubra sus necesidades y deseos. Si no lo conseguimos, poco vamos a lograr. Ya me gustaría que hablaras con alguno de los jefes de mi empresa, interrumpí. Cuando me encuentro con un gerente de esos que tú dices, que cree que los negocios solo sirven para ganar dinero y que todo vale, dado que es una guerra, su actitud es casi incambiable. Por mucho que le hables de alianzas estratégicas, de colaborar con el mercado, que curiosamente le harían ganar mucho más dinero, al final cada acto le llevará a pensar en el lucro a corto plazo sin ser capaz de ver las consecuencias a medio plazo, aunque éstas sean desastrosas. Si conoces a un gerente que cree que su empresa es la forma de proyectarse socialmente, puedes, en momentos de peligro de sus resultados, provocar que racionalice los gastos de una forma inteligente y estratégica, pero en cuanto saque un poco la cabeza, comenzará a gastar el dinero en cosas de todo punto innecesarias, pero que le permitan presumir en su entorno y volverá a poner en peligro su fuente de ingresos. Sin embargo, si conoces a una persona que ve la empresa como una forma de desarrollar un proyecto, de hacer posible algo, de colaborar con la sociedad, todo lo que compartes con él cae en suelo fecundo y da frutos de forma continua y, curiosamente, el mercado se lo recompensa normalmente con muchos beneficios y durante mucho tiempo. Por eso, amigo, el camino siempre es el mismo y por este orden: filosofía, actitud, acciones y resultado. Si quieres resultados, y todos los queremos, cuidado. El líder que no trabaja para conseguir resultados es de los más peligrosos. Quien no se preocupa de conseguir beneficios acaba haciendo quebrar la empresa en muy poco tiempo. Conseguir resultados es innegociable. Ahora, el camino para conseguirlos de forma sólida es trabajar en el orden correcto. De todas maneras, te voy a pedir, como ejercicio práctico, que observes la conducta de toda la gente que te rodea y las respuestas que dan cuando ofrecen un consejo con el objeto de que mejore algo. No vas a poder creer lo que vas a descubrir. ¿El qué? Que casi todos los consejos se enmarcan en la fórmula tienes que hacer esto o no tienes que hacer esto otro. Casi ninguno le hará cuestionarse su actitud frente a las circunstancias y mucho menos hacerle reflexionar que solo cambiando la forma en que ve la situación podrá mejorarla o sacar provecho de ella. Si lo hace, generalmente recibirá una respuesta hostil,
porque a los seres humanos nos molesta que nos digan lo que tenemos que hacer, pero odiamos con más ahínco que alguien cuestione que nuestra forma de pensar es la causa de mucho de lo que nos ocurre. Si alguien me dice que iba a terminar pensando como estoy pensando después de conocer a una persona, no me lo creo ni a 3 tirones. Y, solo por curiosidad, Leonardo, ¿hay forma de saber cuál es mi filosofía? Porque a lo mejor no lo tengo muy claro.